Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar presentes en esta reunión del Instituto de Inteligencia Artificial y Derecho. Hoy contamos con la presencia del doctor Marco Rossi. Marco Rossi es abogado especializado en innovación y tecnología, es doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados, especialista en Derecho Procesal Civil, posgraduado en Innovación Judicial por la Universidad de Champagnat y en Metaverso, Gaming y Web 3.0 por la UBA. Es actualmente docente y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Universidad Nacional de Tucumán. Es funcionario de la Justicia Laboral de Tucumán también, director de posgrado de la Escuela de Negocios y del Comité de Actualización Tecnológica Permanente en la carrera de Abogacía a distancia y profesor adjunto en la Universidad de San Pablo de Tucumán en la materia Informática Jurídica, coordinador del suplemento Abogacía Práctica Digital de la editorial El Dial, investigador, escritor, autor de varios libros, ¿sí? Entre los cuales podemos destacar Justicia Algorítmica, dictado de sentencias con IA generativa. Y fundamentalmente lo que quiero resaltar, Marco Rossi es una excelente persona. Estoy súper agradecido que esté hoy con nosotros, referente de la materia. Y bueno, hoy nos viene a contar un poco esto de cómo es la inteligencia artificial aplicada a la práctica jurídica, a tratar de traernos algunas recomendaciones, algunas informaciones. Marco, bueno, cuando vos quieras comenzar, a los que están presentes les agradezco y por una cuestión de orden les pido, si tienen dudas a lo largo de la exposición de Marco, las pueden ir anotando en el chat o al final vamos a abrir una instancia para que podamos charlar y discutir entre todos estos temas tan nuevos y tan interesantes. Así que Marco, adelante cuando vos quieras. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Entiendo que hay mucho empuje y sobre todo eso le agradezco al doctor Vélez Sáenz por la invitación. Puntualmente admiro mucho su colegiatura. Siempre veo que se están moviendo un montón. Lo sigo mucho por redes sociales. Y para mí es súper interesante poder generar esta nueva ciencia del conocimiento, así como hemos vinculado en su momento el derecho procesal con la parte informática y hemos todos de acuerdo que existe un derecho procesal electrónico, que tenemos que saber nuevas cositas para poder ejercer la profesión desde el punto de vista que la sociedad espera. Creo que ahora estamos de acuerdo en que dentro de esta curvatura, ¿no? de las nuevas conductas digitales, como abogados y abogadas tenemos esta nueva necesidad de conocer estas nuevas herramientas técnicas para valernos de eso también en nuestro ejercicio diario, pero también para poder llevarla a tribunales de la mejor manera, ¿no? Tras eso, y bueno, agradeciendo una vez más a la institución y a todo lo que ellos representan, les voy a compartir un pequeño soporte sobre el que me gustaría que charlemos. Ustedes me dicen si pueden ver bien. Sí, bueno. eh, Muchas de las cositas que voy trabajando acá, obviamente las hice con IA generativa, de la cual vamos a charlar un poco porque creo que todo recurso sirve para la abogacía. Nosotros hablamos de que una ciencia del convencimiento, ¿no? Y de el ejercicio del derecho de las personas. Entonces creo que dependiendo del caso, como todo el tiempo usamos ese depende, depende del caso, creo que hay mucha IA generativa que puede ser utilizada de manera genial en esto. Me gustaría que hablemos un poco de la parte práctica, que creo que es algo que todos nos llama la atención. Hay muchos medios hablando muchas cagadas sobre esto y eso es lo que a nosotros también nos trae a veces preocupaciones, sobre todo que quizás estamos dentro de este ámbito ya un poco más involucrados. Vengo recién de la segunda jornada científica que dictó mi facultad de Derecho con IAU también sobre la enseñanza del derecho con inteligencia artificial. O sea, eso trató la comisión, igual que la jornada de Derecho Civil, y me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque ustedes están sobre el paso superior. O sea, si nosotros estamos hablando de enseñar a futuros profesionales sobre este nuevo paradigma, bueno, ustedes están sobre la marcha teniendo que aprender a manejar y no solamente el auto, sino el Fórmula 1, que es un poco lo que vamos a charlar ahora. Los invito a que nos sigamos en alguna red social. Mi Instagram es Marquito Rossi, soy activo con toda la temática de tecnología y creo que siempre está bueno estar conectados para ver qué va haciendo lo otro, cómo puedo replicarlo en mi diaria y bueno, eso es en definitiva el derecho también, ¿no? Sobre lo que voy a charlar mucho, la base expositiva de esto, es un libro que escribí hace poco junto con el doctor Franco Orellana, que se llama Justicia Algorítmica, dictado de sentencias con IA generativa. Elijo este tópico porque yo me encargo dentro de la justicia laboral de Tucumán también del dictado de sentencias definitivas. Y acá es donde yo como que los piso un poco, soy petizo, pero en esta los piso a los hipócritas
de decir que esto no se puede utilizar o que no, que no. Porque por eso elijo el hecho de decir dictado de sentencias con IA generativa. Si yo te digo que puedes dictar una sentencia definitiva, que no es redactar, es dictarla, valiéndote de este tipo de herramientas, quien puede en lo mucho, puede en lo poco. Seguramente vos vas a poder procesar un despacho automático, seguramente vas a poder analizar, como dicen los testigos, generar un cuestionario nuevo, hablar sobre una teoría del caso, o sea, con esto estamos descubriendo nuevas proteínas que nosotros nos hubiesen llevado 10 años descubrirlas. Sepamos que la abogacía no es un oscurantismo y ni tenemos nosotros la receta mágica de la solución de la vida, sino que probablemente tengamos que, pese a que creamos que esta es una ciencia que está apartada a nosotros, ya vamos a ver que no. Esto puede hacer mucho por nosotros dentro del ámbito jurídico, adentro y afuera del mostrador. Y el otro libro que lo presentamos ahora a fin de mes, que se llama ¿Qué me hace especial? Es quizá trata mucho más la parte de filosofía, eso te lo escribimos con la doctora en filosofía. Es un poco lo que también le vengo a traer a ustedes porque no es todo, creo, el hecho de funcionar como maquinitas, sino de empezar a entender por qué me eligen a mí y no a alguien más, por qué elijo que ahora lo resuelva una inteligencia natural y no un algoritmo. ¿Por qué quiero yo procesar información o escuchar personas y no que me escuche a mí una computadora automática? Bueno, pensemos que esto, si nosotros podemos valernos de esto para dictar uno de los instrumentos republicanos más dificultosos dentro del ámbito de la abogacía, pensemos cómo vamos a nosotros nutrir nuestra profesión para que nos elijan. O sea, nos elijan la sociedad, nos elijan, nos crean en nosotros, para que, en definitiva, podamos repartir un sistema quizá de justicia un poco más justo, casualmente, o llegar a una paz más real sobre eso, y no tan ficcionaria como hoy creo que representa, ¿no?, el derecho. Para eso les traigo esto. Disculpame, ¿tenés fuego? Disculpe, ¿fuego tiene? ¿Tiene fuego? Fuego no tenés, ¿no? ¿Alguien lo conoce? A mi amigo Santos de los simuladores. ¿Por qué les traigo a Santos de los simuladores hoy? Santos de los simuladores me pareció un disparador muy interesante cuando yo era chico y veía esto. Sí, soy chico, pero también era chico y veía esto. Y veía que él, en definitiva, conectaba con las personas que pretendía simular o antes o después, es decir, de una manera satisfactoria o por lo menos para ver cómo se manejaba, pidiéndole algo que existe hace muchísimo tiempo y que eso generó una situación, entiendo yo, de conexión que me hizo a mí de muy chico, pese a que no fumo, empezar a salir con un encendedor. Iba a las matineas, a los boliches, a cualquier lado, iba con un encendedor, porque eso me permitía a veces conectarme con personas que no lo hacía usualmente. Y yo decía, che, ya en ese momento, qué loco que vos puedas guardar esto en tu bolsillo, sea barato, sea chico. Lo utilicé para tantas cosas, ¿no? Y lo seguimos utilizando igual hace tantos años. Y es lo que me trae hoy quizá para que nosotros comprendamos el fenómeno para empezar a utilizarlo. Esto no es una nueva revolución, lo que nosotros estamos analizando acá y por lo que quizás estamos reunidos de manera interesante. Esto es el descubrimiento de una nueva era tal cual el fuego. ¿Y por qué lo digo como tal cual el fuego? Porque el fuego, así como hace un palo 700 que nosotros tenemos conciencia de que lo utilizamos, o ya sea para ahuyentar animales dentro de una cueva para no ser comido en la era de las cavernas, o para valerme de esto cuando soy vikingo y quiero que nadie pase por el mar porque estoy defendiendo de manera estratégica, no existía ningún simio vikingo ni nadie que diga, no usé el fuego no. Y ni el vikingo ni el de la caverna sabía absolutamente nada que esto eran micropartículas oxigenadas que producían calor y energía. No tenían una tabla periódica, no tenían un encendedor. Corrían constantemente riesgo de generar accidente, pero ¿saben qué? No existía alguien que diga, no usé el fuego, no usé el fuego. No, 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 ¿por qué? Porque tu familia no iba a comer, porque te iban a comer los animales, porque tu día era mucho más corto, porque no te permitía producir, pero sobre todo crecer como humanidad. Nosotros, a partir de que hemos empezado a comprender este fenómeno natural, pero no natural, casualmente, igual que lo que estamos por ver ahora, hemos avanzado como sociedad. ¿Y qué pasa? En algún momento, si bien obviamente sabemos que acá Messi no se prestó para esta charla, en algún momento nosotros hemos empezado a ver adaptaciones técnicas de un tipo de magia. Imagínense usted una persona que por primera vez ha visto un fuego. De hecho, no, ¿qué es esto? La quiero morder, tocar, quiso aparearse con el fuego. No sabemos qué ha querido hacer las personas con el fuego, pero le pareció fascinante. Y decíamos, che, ¿para qué es esto? Y claro, y vos lo tocabas y decía, no, no lo toqué porque te vas a quemar. Y bueno, el segundo ya no lo tocaba. Hay un sonso que lo llevó a la caverna y ha dicho, che, mirá, ilumina. Bueno, todos los sonsos lo han empezado a llevar a la caverna. Bueno, hay otro que empezó a tirar cosas y bueno, empezó a salir ricolor y empezó a probar. Y hasta hice incluso el café después lo descubrimos de esa manera. Pero ¿qué quiero decirle? Hemos empezado a probar esta herramienta como raza humana con la certeza de que esto es para que a nosotros nos sirva. Bienvenido a lo que es, a empezar a esta herramienta, a adaptarla.
ya hemos empezado a entender más o menos cómo funcionaba y que había ciertos elementos de la naturaleza que permitían que esto se mantenga vivo y que sea útil. ¿Qué hicimos después como sociedad? Lo ilógico, yo estoy seguro que muchos de ustedes, quizá la mayoría, salvo que lo utiliza de forma eléctrica, pero alguna vez tiene que haber utilizado esto, eh, me va a dar una explicación muy pobre, muy poco técnica de por qué la llama es azul. ¿Por qué la llama es azul? O cómo el proceso técnico por el cual pasa un tubo, pasa un tipo de energía que se convierte en otra gracias a una chispa. ¿Por qué? Sin embargo, todos utilizamos esto y no sabemos por qué. Y es un poco acá, ¿por qué? Porque yo vengo a hacer el juego del hipócrita. Acá yo vengo a ser del que habla, habla y no hace. Yo acá lo que le vengo a contar a través de mi experiencia y es lo que cuento en estos libros es cómo yo utilizo esto teniendo en cuenta la composición técnica del que yo comprendo sobre esto, porque acá no buscamos ser ingeniero. Acá nosotros buscamos ser, y si acá todo el tiempo lo adapto, el que maneja el Fórmula 1. Acá Colapinto tiene una discusión con sus ingenieros y choca el pierno. Y claro, hermano, yo soy el que la sabe manejar. Yo soy el que aprieta el botón, el que gira y el que pone la cara. Sí, atrae un ingeniero que sabe cambiar la rueda y no quiero cambiarla. Atrae un ingeniero que sabe del motor. Colapinto no sabe de eso, pero lo intuye. ¿Por qué? Porque el que sabe manejar. Estos son ustedes hoy. Ustedes son más importantes que el que está afuera, que el ingeniero, que está el data analytic. Ustedes son más importantes. ¿Por qué? Porque son lo que ustedes van a traer dentro de la meseta, y vamos a hablar un poco de esto, de capitalización de este nuevo recurso. ¿Quién va a traer? ¿Qué pasa con los riesgos, con las oportunidades? ¿Quién trae realmente esto? Son ustedes. ¿Y qué pasa a ese fuego? Al igual que la IA y con lo que estoy generando todos estos recursos que ustedes están viendo, y lo empezó a utilizar incluso para cosas que a nosotros nos generaba satisfacción. Comamos un asadito, macho, qué rica la comida así. Y no era necesario, quizás tampoco tanto así, pero bueno, fíjense que estamos manteniendo una época, una forma muy rudimentaria de hacerlo al asado, que es con un carbón y que no. A nosotros nos gusta eso también, y eso es milenario. ¿Esto qué quiero decir? Que también esta herramienta nos va a servir para todo, no solamente para la abogacía. Vamos a divertirnos con esto, vamos a enseñar, vamos a ver que conecta con nuestros hijos, vamos a ver que la sociedad cómo está, qué está pasando. Bueno, vamos a tomar un baño caliente. Sí, esto también es para eso, digamos. Entonces, pensemos que la herramienta la vamos a adaptar a la situación de vida que tengamos. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos produce un quilombo todo lo que está pasando con este nuevo fuego que llamamos inteligencia artificial, y somos tan inteligentes, por eso somos tan inteligentes, y por eso el doctor Belén Sáenz ha creado una comisión de todo esto, que se llaman bombero, macho. Acá yo no sé manejarlo el fuego, no sé controlarlo, sé que si todo se prende fuego, llamo a alguien que sabe controlarlo. Entonces, ¿no le suena conocida la historia? Discúlpeme, porque parece que nosotros estamos construyendo otra historia paralela. ¿Por qué? Porque dejamos, y eso es un poco lo que decía, el diario de mayor tirada de Tucumán hasta el día de hoy sacó 658 notas que involucran inteligencia artificial. O sea que, si ustedes se ponen a ver, ¿no? Y nosotros hacemos un promedio de 30 días, y nosotros hacemos un promedio de 12 meses, nosotros estamos hablando que existen de 2 a 3 notas por día que vende humo sobre la inteligencia artificial. Y por supuesto que matar condimentos de todo esto muy sin bombero. Si nosotros nos estamos involucrando solamente en lo que leemos y no nos involucramos de ver cómo cocinar, cómo me cae el agüita caliente. Bueno, y acá vengo a echarle un poco sobre eso. Porque tal, la tecnología realmente va a depender siempre de nosotros. O sea, esto el antropocentrismo siempre hay que aclararlo. Digamos, tanto del hombre como de la mujer, esto no empodera. O sea, no es al revés. Y la idea de todo esto, y esto es quizás creación mía, ¿no? Lo que yo le digo, para mí este es el proceso tecnológico ideal. El proceso tecnológico ideal es que nosotros al principio sepamos domesticar la herramienta. Y antes nosotros le pegábamos a las cosas con piedra para que se unan. Y bueno, después hemos dicho, che, mira, hay un material más pesado que con un mango y hemos hecho el martillo. Y ese martillo después lo adaptó como una herramienta para matar también. Pero también lo hemos especializado en fábrica. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, primero domestiquemos. Nosotros estamos en la etapa de domesticación. Nosotros estamos trayendo el fuego a la caverna, ese Messi que está utilizando para abrir e iluminar, para ahuyentarlo a los lobos. Y bueno, hay algún picarito que está cocinando ahí, sentimos el humito que, bueno, todos queremos empezar a comer. Eso está pasando, ¿por qué? Porque estamos en la etapa de adaptación en algunas personas. No está siendo unificado y una brecha enorme ahora. Y después vamos a ser especialistas porque vamos a hablar de todo eso, ¿no? Estamos de esto. Tal vez lo haya visto en otros países, en el cine o en alguna serie de televisión. En la Argentina, el sistema de telefonía celular móvil se llama Movicom. Movicom, una línea telefónica móvil que le permite comunicarse a donde usted quiera las 24 horas, esté donde esté, aumentando su productividad. Ponga a Movicom a trabajar para usted. Llame al 325-5220 y quedará comunicado para siempre.
Bueno, a ver, de que yo estoy mostrando acá, no han pasado ni todavía 30 años. A nivel humanidad, a nivel historia y a nivel de lo que ustedes me digan, es nada del proceso de adaptación que nosotros veíamos diciendo, che, aquí vas con un celular a jugar al tenis, que es una maleta, hermano, si te vas a desconectar. ¿Por qué me muestra en un auto una persona hablando por celular si está prohibido distraerse de cualquier manera? Pero todavía no existía esa prohibición. ¿Por qué? Porque todavía no había ningún sonso que te había chocado por estar así. Entonces, después hemos dicho, ah, no, hermano, deja de hablar porque estamos viendo que hay datos que la gente se lastima, ¿verdad? Sin embargo, nadie dejó de usar el celular por todas estas cuestiones de desconexión ni por todas estas cuestiones de seguridad. Hemos empezado a adaptar la herramienta. Vamos con Toto. ¿Qué haces, Toto? ¡Oh, gringo! Che, si vas para el barrio, decile a mi mujer que tengo un pini con los alumnos, que vuelvo tipo 8. Bueno. Che, Salmón, si vas para la casa, decile a la mujer del Toto que él vuelve tipo 8, anda por ahí, se va de picnic con los chicos. ¿Tiene chico el Toto? ¿Me hace un favor, Mari? ¿Le dice a la mujer del Toto que vuelve tipo 8? Sí, cómo no. ¿Usted sabía que el Toto tiene chicos por ahí que ya van a la escuela? Toto, pero si se casó hace poco. ¿Y qué le va a hacer? Negro, ¿sabés que el Toto tiene por ahí como 8 chicos? ¿No habría que decirle a la mujer? Mira, vos andá y decirle que el Toto vuelve tipo tarde. El Toto. Che, haceme la gauchada. Vos que la conocés mejor, decirle a la mujer del Toto que el Toto tiene como 8 hijos por ahí. Encima anda con un tipo. No, ¿cómo le voy a decir eso? Siempre fue raro. Con razón no le gusta el fútbol. ¿Qué pasa? Pese a lo cancelable, obviamente, no del sé con final. quién y te manda saludos. Pese a lo cancelable del final, ¿no? Estamos por ser Toto nosotros. Estamos muy cerquita de ser Toto en un proceso muy corto, porque Toto se dio cuenta de que necesitaba un celular en un proceso de adaptación muy largo, porque el celular era caro, porque no era útil. Hoy yo le pregunto, vamos a adaptaciones, ¿no? de pensamiento, porque hoy para mí existe un nuevo método de pensamiento que es pensar en IA. Vos antes pensabas en analógico, es decir, tengo un problema, pienso en el mundo físico para cómo lo soluciono, me tengo que despertar. ¿Cómo me despertaba antes? Pienso en el mundo físico, algo que a mí me permita despertarme. Bueno, ya nadie de acá, estoy seguro, se despierta sin el celular. Se utiliza una herramienta digital, entonces piensa en digital para despertarse. Bueno, el próximo pensamiento evolutivo hacia pensar en digital es pensar en IA, porque usted va a decir, che, me quiero levantar a las 12, pero escucha, 10 minutitos más y vos ves que está lloviendo, voy a dormir. Listo. Asistente inteligente para despertarme. Ya ni siquiera pienso ni en analógico ni en digital, pienso en inteligente. Y eso es el pensamiento que sigue ahora dentro de esta abogacía. Si nosotros seguimos en la evolución, es importante que entendamos qué está pasando, qué es todo esto que hoy es un meme, qué es todo esto que la gente se está divirtiendo y empieza a dudar de lo que existe. Y yo le pregunto si alguien se anima a decirme, ¿esta imagen creen que está hecha con inteligencia artificial? ¿Alguien se anima a desbloquear su micrófono y decírmelo? Te ve mucha cara Parece muy dudosa. real, ¿Parece real, Carolina? parece real. Muy bien, porque es real. De hecho, está muy pixeleada porque es una imagen del 2014 robada de una página de un lugar donde se cosecha frutilla acá en Tucumán. Y esta persona ni siquiera se está viva. Sin embargo, estoy seguro, Carolina, que yo te pregunto, ¿esto es real? No, eso no es real. ¿Qué tiene tomate? ¿Viste? ¿Por qué? Porque vos entendés mucho mejor el contexto que esta IA, que entiende que algo está cosechando, una fruta, una verdura o algo. Por eso yo empiezo a probar con cosas pixeleadas, con cosas, con personas quizás con una tez más oscura, más clara. ¿Hacia dónde la lleva? Esta es una generación de video a partir de imagen. Vos le das de comer la imagen y pedís que continúe con esto, pedís que haga algo, tal cosa, que vaya a una playa. Bueno, fíjate que todo esto nosotros empezamos. ¿Cuántas personas dudó de que lo anterior era hecho con IA? ¿Por qué? Porque hoy estamos con este nivel de impresión. Acá ya sabemos que no es Messi, pero si vos lo ves, por ejemplo, a la persona de acá a la izquierda atrás del robot, ¿no le parece que una persona real que podría existir? Esa persona no existe. La persona que está en el medio tampoco. Esa bandera tiene 200 defectos si nosotros analizamos, por ejemplo, el sol argentino. Y obviamente Messi no está participando de un voto legislativo en Argentina, electrónico. De la misma manera que Trump nunca ha ido a la Corte Suprema Argentina de la Nación. Sin embargo, ¿alguno conoce la Corte Suprema Argentina de la Nación para decirme que atrás de eso eso no es la Corte Suprema? ¿O le suena solamente porque Trump no está? ¿O qué otro defecto le empiezan a encontrar? Porque este es el celular que estaba utilizando la persona que juega al tenis. Esto que ustedes están encontrando es el estado del arte actual más primitivo que nosotros tenemos de la herramienta. Y ya dudamos. Yo pregunto, ¿qué está pasando? Acá este abogado no existe, este robot tampoco, atrás tampoco eso existe. Y prestemos atención a un segundo a lo que quizá viene ahora, ¿no? Escuchen.
Marco Rosso enseña, sabe lo que se hace. En San Martín le metemos a la clase. Colegio de abogados, ahí en la base. Futuro letrado con tecnología en fase. Rompiendo barreras, abogados al 100. Con IA en las venas, todo va a estar bien. El código y los algoritmos, un nuevo tren. Estudiando juntos, sin nada que temer. Obviamente, ni el Papa recién, que estaba escuchando una canción de trap, fíjense que no le suena muy parecido a lo que suena hoy, en la realidad. Esa canción me llevó 10 segundos a hacerla, y capaz que la pego, ¿no? Usted me pregunta, bueno, la canción utiliza una voz femenina, más o menos como tal persona, las estrofas le trato de decir, che, vinculamos un poquito todo esto, me gustaría que esto sea tan pegajoso, que sean cortas, que utilice tales instrumentos, y en 10 segundos genero algo que por lo menos, para la raza humana, era súper complejo empezar a hacer, que es vincular sonidos que conecten con una voz de cierta manera que produzcan música, lo que nosotros llamamos música. O sea, estamos en un estado actual que esto genera algo que antes era impensado por algo artificial, de una manera incluso tan sencilla. Por supuesto que el Papa no sabe jugar rugby, ni está jugando rugby, ni tiene la posibilidad de las personas atrás de verlo al Papa jugar rugby, pero parece real, ¿no? Y si nosotros decimos esto, me preocupa también. Esta persona representa una emoción. Entonces yo le pregunto, quizás si yo le decía a ustedes, che, esto no está hecho con IA, ¿me creían? Yo estoy seguro que si yo le digo con el poder de convencimiento y en el orden que decía, no, mira, y esto creo con IA y esto no. Si ustedes analizan un poco, se van a dar cuenta que el tribunal donde está al revés. O sea, si nosotros vamos a una sala de juicio oral, eso está al revés. Pero ¿qué es lo que yo estoy prompteando o indicando? Y acá un poco para que ustedes entiendan la adjudicación, que se puede aprender desde lo lúdico, como estoy haciendo yo acá. Yo acá estoy pidiendo que una persona suplique por justicia en un tribunal argentino. Y esta persona, que era algo tan difícil, está emulando una emoción de súplica. Pero miren si yo sigo probando sobre eso. Acá yo quería un juez que se le quemen los papeles. Fíjense qué facilidad. Enciende el papel. Pero a nosotros quemarse los papeles es otra cosa. Y así un poco que uno va comprendiendo el contexto del uso de esto y cómo esto puede fallar. ¿Por qué? Porque para generar una imagen no necesita tanta precisión tampoco, porque tiene mucho desdén todavía. Y fíjense que lo único que identifica para que algo sea argentino es la bandera, tanto acá como acá. Y ahí empiezo a probar yo eso. ¿Cómo funciona Sudamérica con esto? Porque va a ser importante, porque en el momento que ustedes exijan un tipo, por ejemplo, ¿no?, de teoría del caso, en donde nosotros tengamos que plantear, por ejemplo, que esto ha sido un tipo de abuso sexual que no requiere prisión preventiva por tal situación, teniendo en cuenta que mi cliente es tanto, porque nosotros utilizamos mucho la figura del autor, ¿verdad?, para tratar de defender ciertas cuestiones, y pensemos cómo reacciona la IA si tu autor es tal persona, si tu autor tiene tales características, si tu autor es argentino, si el delito se comete en Tucumán o en Buenos Aires. Si vos empezás a comprender hasta esos detalles, esta herramienta para vos va a ser genial, pero genial. Y un poco del uso quizá más rudimentario. Entonces lo eje de esto, para mí es, bueno, comprendamos dónde está esto. Veamos qué vínculo tiene con las herramientas en general en la abogacía y empecemos a usarlo. O sea, acá le propongo esto. Voy a saltear esto porque me parece más piola que lo conversemos después. Acá, en definitiva, era la presentación de la rueda. Y la gente critica que la rueda debería haber sido cuadrada, que la rueda se veía muy femenina, que la rueda giraba y podía lastimar a las personas, y que, bueno, no le gustaba el diseño. Entonces preguntaban si había una rueda cuadrada. Y es, en definitiva, una parodia de que, bueno, matar buenas ideas puede afectar su futuro. Y acá es donde yo empiezo a decir, ¿a quién se le ha ocurrido, no?, poner una porción de internet en el año 2000 y alquilarlo a 15 centavos los 15 minutos. Y $1 la hora. Y uno me decía, che, esto vos alquilabas una porción de internet para jugar y muy de vez en cuando trabajar. ¿Por qué? Porque algo capaz que tenía que imprimir, y eran muy pocas las personas que iban a trabajar un ciber. Pero la mayoría, como Marquito, íbamos a jugar. Y mira, mamá, ¿dónde estoy ahora? ¿Por qué? Porque ustedes no saben cómo se ha vinculado el gaming o la gamificación con el uso de tecnología. Porque a partir de eso hemos pasado acá. Porque esta herramienta, al principio también, no era tanto para jugar como es ahora. Porque no tenía ese nivel de capacidad técnica. Pero sí empieza a integrar cosas que nosotros usábamos a diario. Una cámara de foto, un teléfono, un Discman o un MP3. Hemos vinculado, y nosotros ya le decíamos inteligente esto, nosotros ya le llamamos smartphone. Sin embargo, lo verdaderamente inteligente vino acá. Y en esta evolución tecnológica que yo le acabo de mostrar, han pasado exactamente 24 años. Una vez más, un tiempo muy corto para la humanidad, un tiempo muy corto para la historia, pero donde lo único que nosotros estamos peleando ahora, si ustedes analizan realmente, es en copiar una cuestión técnicamente humana y no tanto
tecnología que te permitía capacidades superhumanas. ¿Qué quiero decir? Un celular que te permite conectar, por ejemplo, acá a través de lo que estamos haciendo nosotros, una red social, me permite hablar con 5.000, 500, 10.000, lo que ustedes quieran, cantidad de personas al mismo tiempo, vean mi foto, tantas personas al mismo tiempo, algo que era imposible en el mundo físico, me permite una capacidad suprahumana. Ahora nosotros estamos peleando por el uso de tecnología que permite una capacidad humana. Esto es muy nuevo, ¿por qué? Porque si ustedes ven la diferencia entre el iPhone 15 y el iPhone 16, si ustedes ven la diferencia entre el S23 y el S24, y van a dar cuenta que las capacidades técnicas ya no es lo que nosotros vemos en la evolución, ya no es el procesador, ya no es la cámara, ya no es la forma en que se escucha, ya es la forma en que procesa esto como si vos lo harías. Y pensemos eso, ¿por qué? Porque nuestro celular es la herramienta técnica que más utilizamos a diario para absolutamente todo, incluso para trabajar. Esto parte mucho de la curvatura de Gartner, que dice, che, mira, cuando lance una tecnología tiene un pico de expectativa enorme. Ha surgido el metaverso, el blockchain, los NFT, sí, boom, de tecnología. Pasa lo mismo con la IA. Eso cae a un abismo que es una desilusión. Eso pasa con toda la tecnología. Esta curvatura de Gartner se da en toda la tecnología. Y nosotros estamos ahora en la rampa esta que para nosotros consolidar su uso, es decir, y partir quizá un poco más desde la ciencia, tenemos que empezar a utilizarla, porque la meseta de productividad hace a que nosotros veamos si una herramienta es útil o no. Por eso el metaverso ha caído tanto, por eso el blockchain ha caído tanto, por eso los NFT hoy, uno que ha comprado el gatito ese volando, que era el primer GIF, y lo ha comprado por 100 millones de dólares, hoy sale 10. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué utilidad tiene eso en la productividad de las personas? Cero. Es una obra de arte y para un nicho chiquitito. Bueno, esto que yo le vengo a traer ahora, la meseta va a ser muy rápido porque se va a consolidar automáticamente en varias ramas como la que estamos por ver ahora, que es la abogacía. Me pareció súper interesante empezar a ver datos de esto. ¿Por qué? Porque si vos tenés la parte privada, que ya va a adaptar sí o sí, esto es un dato del Reino Unido, ¿no? Igual el Reino Unido usa menos ya que nosotros, desde el punto de vista profesional, para que nosotros sepamos. Ya sabes que la manufactura de tu mano de obra es distinta. Bienvenido a nuevas revoluciones que traen dolor, sangre, sudor y lágrima. Pero esto me da escalofrío. Si nosotros vemos que el Foro Económico Mundial te dice que los pendejos que están yendo hoy a la escuela para trabajar de algo que todavía no existe, ¿qué va a ser el derecho, según Carlos Cosio, que es interferencia intersubjetiva de conducta? Y Carlitos Cosio se pega un tiro hoy si lee esto. Porque ¿cómo regulo? ¿Cómo hago yo y el conflicto que hoy surge de esto? Si yo todavía no sé qué va a pasar. Si yo ya no sé si me voy a ser abogado, arquitecto, ingeniero, economista. No, ahora, bueno, mira, en la carrera de influencer, yo por ejemplo estoy creando una carrera a distancia que se llama Tecnicatura en Habilidades Digitales. Y hace 10 años me metí en un chirro en la universidad si yo traía eso. Pero si vos me preguntás la profesionalización del influencer. ¿Por qué? Porque es un hábil digital que lo necesitamos en cualquier ámbito, en el político, en el judicial, en el administrativo, en el económico. Pero bueno, fíjense que es algo que todavía no existe y muchos de esos chicos se van a interesar en eso, porque van a ver la utilidad de una pasión, como lo han visto ustedes por el derecho. O ustedes han visto una injusticia y han dicho, esto no va a pasar en mi casa. O ustedes han visto la necesidad de quizá ver a los menores, o han visto que esto hacía plata, y bueno, que no creo, pero sí se han visto la necesidad de estudiar algo así. Bueno, hoy se vuelve más complejo todavía. Sabemos que hay una problemática actual en la justicia muy grande, en la credibilidad que nosotros tenemos de todo esto. Entonces, ataquemos estos problemas, lo que ya existe, no traigamos más. O sea, nosotros parece que no tenemos solución a uno y ya tenemos otro problema. Estamos en la cama discutiendo que vos siempre llegas tarde y no hemos tenido solución a ese problema. Es decir, vos nunca cocinás. Bueno, para solucionemos primero que yo siempre llego tarde y lo discutamos. Después, ¿quién cocina? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de lo que viene sucediendo en la justicia, no estamos viendo que nosotros tenemos realmente para solucionar los problemas actuales. Los otros problemas van a venir y para eso somos abogados, para solucionar los problemas. Y acá vemos eso, que la abogacía no deja de ser un medio, ¿verdad? Es una ciencia que nosotros hemos concentrado para resolver conflictos, un puente. No sé si hay más instrumento tecnológico que represente la conexión de las personas que un puente. Y es un tipo de tecnología el puente. Entonces, hoy vamos a hablar de herramientas, pero principalmente, y que creo que es el centro del eje de todo lo que vamos a trabajar, son usuarios. Antes, y hace nada, es decir, si yo tengo que hablarles hace un año, casi siempre nosotros nos quejamos de la herramienta. Esto no me permite, solamente puedo subir tal presentación, la firma electrónica, la digital es lenta. Nos quejamos mucho de la herramienta por las limitaciones. Hoy nosotros vamos a tener una herramienta que casi no tiene limitaciones. Entonces la limitación parte de algo que el coaching ontológico le encantaría un montón, que la limitación que tiene el usuario. Por primera vez vamos a encontrar algo que particularmente tenemos que asumir la humildad de que hace cosas mejor que nosotros. Yo nunca he visto un contador o una contadora quejarse del surgimiento de la calculadora.
Tan chocho que Tobago ya no hacen cifras así de 4 números y dividen en 6 números más. Tan chocho que existe la calculadora y que eso avanzó. Bueno, acaba de surgir una calculadora para abogados y se la vengo a presentar, que se llama inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular palabras probables y porque nosotros somos los guardianes de la palabra. Entonces quiere crearme que los médicos tienen que tener mucho más temor en utilizar esto, que los contadores, porque esto utiliza muy mal los números, que los sociólogos, todo lo que vos quieras. Pero nosotros abogados, que somos guardianes de la palabra, que con eso nos defendemos, con eso nosotros establecemos parámetros de conducta en la ley, de cómo ejecutarlo con un decreto, de una sentencia, de todo lo que ha pasado, etcétera. Esto tiene que ser para nosotros papita para el oro. Si nosotros seguimos en esto, nos vamos a encontrar con cosas que parecen extrañas a nosotros. O sea, yo antes le hablaba de esto y usted me decía, no, esto informática, esto ingeniería, a mí no me interesa. Pero cuando te des cuenta que vos todo el tiempo trabajaste con algoritmos y absolutamente la abogacía casualmente y de manera más novata que ustedes quieran trabaja con datos, te vas a dar cuenta que esto no deja de ser una herramienta para lo que vos ya trabajaba. Si un proceso judicial es un algoritmo, son pasos concatenados para cumplir un fin, es un algoritmo. Y los datos, vos ya te vale de 200.000 datos. Si el artículo tanto para decir presenta una demanda, te va a decir nombre y apellido de la persona, objeto claramente identificable, bla, 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 bla. Bueno, vos ya trabajás con los datos contextualizados. Esto es lo mismo. Solamente que nos han educado de una manera, procesal de una manera, y ahora parece que nos hemos olvidado de eso. Cuando hablemos de esto acá hoy, yo no me vi tanto a la teoría, pese a que hay una explicación quizá que es interesante saberla. ¿Por qué? Porque si nosotros no comprendemos de la teoría qué es esto, y probablemente cuando llegue a nuestros tribunales el caso de un chiquito de 14 años que ha generado imágenes de pornografía infantil de todas sus compañeras, nosotros vamos a tener la imposibilidad de explicarlo ante un tribunal y todavía esperen la burredad que van a tener de ese tribunal al momento de tener que resolver la medida cautelar que ustedes tengan que ofrecer, con la amplitud que tenga todo esto, ¿no? Porque ustedes saben que esto es, le he dicho, son 638 veces que el diario de máxima tirada de Tucumán ya ha nombrado esto. Entonces, créanme que es muy importante para nosotros, por lo menos, valernos de qué es la teoría. Como nos pasó con 2000 ciencias. ¿Por qué? Porque acá te opero de forma laparoscópica cuando debería haberte abierto. Porque acá te puedo tal antibiótico cuando te tuve que poner. Y bueno, y hemos empezado a generar mala praxis. Hemos empezado a entender qué pasaba acá. Hemos empezado a comprender que cuánta incapacidad te generaba según el baremo de la ley de riesgo de trabajo esto. O sea, siempre hemos aprendido sobre otra ciencia. Entonces, no tengamos miedo a esa teoría. Y desde lo técnico es lo que yo vengo a hablar, que es una nueva habilidad. Acá vamos a adquirir una nueva habilidad. Nosotros hablamos de la justicia como una herramienta que facilita, ¿no? Y la abogacía como ese medio. Indudablemente ese medio está distribuido a través de herramientas con el Estado. Así sea un colegio de abogados que no dejan de ser la organización de medios para organizar un tipo de ciencia que permita colegiar y de manera útil defender los derechos de las personas de manera individual o colectiva. Bueno, lo mismo pasa absolutamente siempre. Sin embargo, no podemos negar que la máxima herramienta de conexión entre el Estado y todo lo que nosotros venimos haciendo hoy es Internet. Internet en toda su evolución. Ningún código procesal de manera actual hoy trae algo si se cae Internet. ¿Qué quiere decir? Que se cae Internet, se suspenden los plazos. No funciona en la justicia ya. No es que antes, que bueno, vos tenías el cargo electrónico igual, pero se cortaba todo y ponía un sello y firmaba y bueno, copia y seguía la justicia. No pasaba nada, se cae Internet. Hoy eso ya no existe, esa posibilidad. Entonces, ya lo vemos, ¿por qué? Porque también esto ya es considerado un derecho humano, porque nosotros sabemos que este medio aceleró mucho las cosas dentro de las críticas que ya teníamos, ¿verdad? Nosotros hemos adaptado todas estas herramientas que sí han sido durísimas. Usted me pregunta, el Zoom es durísimo, comprender las redes sociales es durísimo, cómo acreditar un mail o un cifrado de extremo a extremo con un código hash en un WhatsApp es durísimo. O sea, eso era difícil. Adaptarme a toda esa herramienta era difícil. Estoy seguro que la herramienta que yo le vengo a traer ahora no es tan dolorosa. ¿Y qué pasa? El dolor ya ha pasado del momento que nosotros hemos adaptado esto, que era el transporte de información y de los datos que estoy haciendo, a esto. De nosotros hemos pasado de estar muy seguros dentro de la página, dentro de, quizá obviamente la foja en realidad, dentro de la tinta seca, a pasar a esto que son bits y bytes, y bueno, y no tenemos tanta seguridad qué pasa atrás de eso, pero presento escrito, firmo, bueno, ¿qué pasa ahí? Yo meto, junto las cosas. Ya hemos empezado a agarrar seguridad sobre este tema, y ya nadie duda de que hoy el camino de la información es Internet a través de un expediente digital. Como ejemplo, en Tucumán, nosotros en el 2020, el juzgado en el que yo trabajo, el primer 100% digital del país. Nosotros hemos surgido en pandemia, en agosto de 2020. Con lo cual, hemos empezado con la técnica de mandar, no imprimía nada, oficiales notificadores, entonces los traslados de demanda no se hacían. Y nosotros lo empezamos a hacer de esta manera, con códigos QR. Hoy es algo que casualmente se ha codificado en muchas provincias a nivel federal y provincial, ¿no? También.
Esto, por ejemplo, es el nomenclador de audiencias de la página del Poder Judicial de Tucumán. Pueden ingresar a la audiencia que ustedes quieran, hacen clic ahí y entran al Zoom. O entran a la audiencia virtual que tengan, si son audiencias que son públicas. ¿Esto qué quiere decir? Pueden ver absolutamente qué trabajo hace un juez a diario, cuántas audiencias toma un juzgado, por qué no me han fijado tal día. O sea, hemos avanzado a utilizar una herramienta de Internet a beneficio, obviamente, de vuelta de la abogacía, ¿no? Y de tribunales, por supuesto. Los juzgados de primera instancia, sobre todo en las provincias de Tucumán, se le entrega un celular. Ese celular que es el provisto, en definitiva hoy no está muy bien regulado. No es una herramienta obligatoria, pero a nosotros, cuando lo hemos descubierto que vos podés automatizar un montón de respuestas, que los abogados no hagan fila acá, que la sociedad entienda un poco lo que está pasando, bueno, utiliza una herramienta gratuita que es WhatsApp Business, es Internet de la Web 2.0, un avance, y pone los modelos conciliatorios para que los abogados puedan conocer medianamente qué parámetros va a tomar vos si querés en un juicio laboral, enseñar cómo buscar un expediente a la sociedad, un video tutorial, cómo ve tu expediente. Ustedes no saben lo que cambia el paradigma de nosotros a través de esto. Y una herramienta a diaria, no es algo Google Maps. ¿Por qué partimos que toda la sociedad sabe dónde quedan tribunales? Si todo el tiempo estamos viendo lugares distintos, ¿cómo no vamos a estar en el máximo lugar de búsqueda? Esto es básico, pero sigue siendo un problema en todas las jurisdicciones, porque yo lo estoy mostrando, estoy seguro que no está ahí tampoco. Entonces es muy importante que esto, veamos que ya existían problemas. Bueno, hemos empezado a utilizar la nube, ¿verdad? Qué interesante, me voy a quedar con el tema, que recuerden después este tema, ¿no? Porque ahí voy con los hipócritas de los datos. Bueno, la nube de trabajo colaborativo la empezó a utilizar el abogado externo y tribunales. ¿Por qué? Porque empezó a transformar información y ya no es biblioteca. Yo ya tengo que tener esto de manera digital para que sea útil trabajarlo, ¿verdad? Acá en Tucumán empezó a citar los testigos por WhatsApp. Dejemos de utilizar esa cédula o a la policía en el mejor de los casos. Si tienen que estar haciendo otras cosas y esto es caro. Si quien alega un hecho lo tiene que probar, bienvenida a la carga de la prueba en donde vos estás diciendo que para citar un testigo te que poner su nombre completo, su domicilio, su DNI. Y yo prefiero, macho, que sepa mi número, no mi DNI, mi domicilio. ¿Quién quiere traer que seamos, dejemos hipócritas y te comunicar con el testigo para que venga a tribunales? Entonces, bueno, hemos empezado a hacer esto. Decime, presentamos un revocatorio, ¿por qué no? Si vos sos el que lo querés traer. Bueno, trae esto, se ha modificado muchos códigos procesales, nosotros lo hemos hecho sin que exista esa modificación. Esto es una sentencia, por ejemplo, de uno de los juzgados en los que trabajo, en donde tiene un código QR que te lleva al expediente y podés ingresar también a cada uno de las cuestiones que se han tratado, a los honorarios, al despido, lo que sea, haciendo clic. O sea, nada muy heavy, pero qué útil, ¿sí? Un clic de distancia. ¿Qué quiere decir? Con todo lo que estoy mostrando, nosotros hemos conquistado todo Internet hasta ahora. Bueno, ahora viene de vuelta cambiar esa cabeza que lamentablemente ha venido una pandemia a decirnos, che, cambia la cabeza, hermano, mirá, digitalizate un poquitito. Bueno, ahora no es eso lo que vino, no es una época pandémica, es otra pandemia que está viniendo. Y que tiene que ver con cambiar la cabeza. Y empezar a cambiar el pensamiento, como le decía. Y acá me voy recién a la temática y espero no haberlos aburrido hasta acá. Si nosotros vamos a hablar de algo artificial, si nosotros vamos a decir, che, mira, estas baterías son artificiales, si nosotros vamos a decir, este chicle tiene sabor a uva, conozcamos las herramientas primarias. O sea, esto tiene sabor a uva porque yo conozco el sabor de la uva. Si no, no puedo saber que esto tiene sabor a uva. Entonces yo le pregunto, ¿cuántas personas de acá saben qué es inteligente? Porque a partir de eso nos vamos a dar cuenta si estamos hablando con algo inteligente o no. Pero a mí me parece súper interesante esto, ¿por qué? Porque más allá de cuestiones que no existen de manera unánime, ¿no? Un concepto de esto y la inteligencia o el cerebro en sí, ¿no? A nivel de neurociencia es un espacio muy poco explorado por la raza humana, por eso lo complejo de todo esto. Me gusta el concepto de que ser inteligente es saber qué hacer cuando no sé qué hacer. Es, en definitiva, adaptarme y resolver, adaptarme y resolver, adaptarme y resolver. Si yo tengo esa posibilidad y es que soy inteligente. Nosotros decimos, mirá qué perrito inteligente, mirá qué bebé inteligente. Sí, hay distintos conceptos de inteligencia, sin duda. Pero de manera básica podemos unificar que es saber qué hacer cuando no sé qué hacer. Esa capacidad de adaptación que solamente la tiene la raza humana de manera consciente y no es justamente algo innato, sino que nosotros lo vamos trabajando, es lo que me empieza a entender yo cómo entreno mis neuronas. Porque desde el momento, y así funciona GPT, como yo les voy a comentar ahora, que yo a ustedes les diga auto a despacho para resolver, ninguna persona de acá no se le viene un expediente a la cabeza. Pero yo bajo y está el trapito acá abajo de mi edificio y yo le digo auto a despacho para resolver y me dice, ¿qué se lo lavo, maestro, el auto? Claro, no entiende qué es auto para nosotros. Porque el contexto de esta información lo va a hacer todo y mis neuronas han sido entrenadas para que cuando yo escuche esa palabra se identifique en un contexto, porque dice para resolver,
en un contexto jurídico. Esa persona de abajo tiene el mismo cerebro que yo, pero su contexto no ha sido entrenado para entender que autodespacho para resolver significa algo en el contexto jurídico. Y acá entendamos eso. Cuando nosotros hablamos de algo artificial, es creado por las personas. Entonces, ¿qué duda tenemos de que esto es para las personas? O sea, en definitiva, nosotros creamos artificialmente cosas para nosotros. Si nosotros entendemos eso, empezamos a entender el concepto de IA. Este concepto larguísimo, que a mí no me gusta poner ese tipo de conceptos, pero me parece interesante porque esto dice muchísimas cosas, pero se lo simplifico en un segundo. Es de la resolución 111 del 24 que dicta Cunio Libarona con nuestro Ministerio de Justicia y de Tecnología, que dice, che, mirá, hemos dictado un programa de abogacía con inteligencia artificial para los colegios de abogados y de abogacía con inteligencia artificial para tribunales. Ese programa hoy está recolectando datos, ¿no? Y te dice, che, mirá, definamos el campo, esto. ¿Y qué pasa? Si yo a vos te digo que, en definitiva, inteligencia es saber qué hacer cuando no sé qué hacer, es adaptarme y dar una respuesta, la única manera posible que yo tengo la posibilidad de emular artificialmente lo que está sucediendo ahí es a través del campo de la informática, a través de que la energía se conecte de otra manera. ¿Por qué? Porque la inteligencia, que es lo que yo digo que es saber qué hacer cuando no sé qué hacer, es energía que es electricidad en donde mis neuronas se conectan entre sí a través de redes neuronales, como lo que vamos a ver ahora, pero no son artificiales, hacen sinapsis y en definitiva permiten la realización de un estímulo. Eso es lo mismo que hace, en este caso, la inteligencia artificial. Solamente que la adaptación de esa información que se conecta no va a ser, en este caso, natural con neuronas que están trabajando con electricidad natural en mi cerebro, sino que esa electricidad va a ser artificial también y va a trabajar a través de máquinas de sistema en donde esa información que pasa como si fuese magia por mi neurona, lo hace a través de datos que convierten en información y da una respuesta a un estímulo, resuelve una instrucción. Eso, en definitiva, es inteligencia artificial. Lo mismo que lo de recién, pero usa algo artificial de la informática. Con que nosotros entendamos eso, ya estamos de acuerdo hasta acá. ¿Por qué? Porque yo no vengo a hablar de inteligencia artificial, yo no vengo a hablar del algoritmo de Netflix, de Spotify, de Google Maps, de Alexa, de Siri. Yo no vengo a hablar de esa inteligencia artificial, porque inteligencia artificial, el concepto es amplio. Yo acá no vengo a hablar de la medicina, yo acá vengo a hablar específicamente de la parte cardiovascular. Bueno, acá también pasa lo mismo. Este campo de la inteligencia artificial, que se llama inteligencia generativa, es lo que ustedes traen acá. Este estudio, por lo menos de habilidades, es lo que ustedes traen acá. ¿Por qué? Porque esta subdisciplina, en definitiva, que cumple la misma función, tiene algo que todo lo que es ese proceso matemático a través de la informática con datos que se convierten en información y generan un estímulo, tiene algo muy particular que es lo generativo, que es algo nuevo, algo que no existe, algo que antes era impensado para cualquier cosa, porque nosotros podíamos crear cosas que existen, podíamos emular cosas que existen. Ahora, si algo me da algo que no existía, ni que yo lo he pedido específicamente así, es algo que es heavy y que muchos de los historiadores dicen que es la primera vez que nosotros podemos conversar con una máquina, con lo cual, bienvenido a lo que no son la era de los programadores, sino la era de los que conversan. Porque antes, para ustedes utilizar esto que le voy a proponer ahora, y tenían que saber mucho de línea de código, algún lenguaje de programación, hoy tienen que saber hablar. ¿Por qué? Porque la máquina ya sabe hablar por ustedes. Entonces, ya no me hace falta que vos sepas de programación. Me hace falta que sepas de la lógica de programación, que sea razonable. Bienvenido a la abogacía. ¿Qué estamos hablando? Si a eso nos dedicamos, a explicar problemas y que se resuelvan. Entonces, pensemos que si esto ya tiene la llave de la civilización humana y no lo tengo que tratar como a Google, donde yo le pongo colegio, abogado, San Martín, tribunales, Quinto, vacaciones, Cancún. Claro, no hay un tagueo de información. Cuando nosotros ya entendemos que esto no entiende o que busca entendernos, la comunicación es otra y vamos a ver cómo. Esto, vamos, seamos más humildes. O sea, ya no somos los únicos que crean cosas. Ahora hemos creado algo que también lo crea y buenísimo, porque lo utiliza para nosotros, crea más cosas. Entonces acá pensemos qué genera todo esto, ¿no? Lo primero es probabilidades. Nosotros acá generamos constantemente probabilidades. Así como el predictor de texto del celular, ustedes ponen hola y ya le dice ¿cómo estás? Bueno, esto funciona igual, pero 1.000.000 de veces más inteligente. Entonces, si yo en la lógica le pongo más o menos para decir cómo funciona GPT y ya le voy a explicar de manera más técnica, si yo estoy hablando que he comido mucho y que he cenado, es muy difícil que yo me sienta expediente. ¿Por qué? Porque semánticamente está mal y porque materialmente es imposible. Y GPT lo sabe. Entonces a eso le asigno un marcador muy poco probable. Ahora, me puedo sentir curioso. He comido mucho, che, mirá, me siento curioso. Semánticamente no está mal, me puedo sentir curioso, pero materialmente no es lo más probable en el contexto que estoy dando. Es más probable que me sienta satisfecho. ¿Por qué? Porque ¿qué hace GPT?
calcula palabras probables. Entonces, si yo a usted ahora le digo, che, mirá, la verdad que llegó un poquito tarde porque estaba un par de manzanas de acá. Y si yo le digo que estaba un par de manzanas de acá, y muy poco tienen que pensar en esa manzana. Piensan, en definitiva, en que o son 4, o sea, 4 fracciones de 100 metros a la redonda, o que son cuadras, porque lo vinculan con algo que realmente no es así, que no es la fruta que nosotros hemos vinculado materialmente en nuestro lunfardo, esto. Ahora, cuando vos aprendes que eso sucede de esta manera, y esto, para que se entienda, vos tenés que contextualizarlo, porque si vos le decís manzana, para GPT es o la manzana idílica del Edén, o Apple, la marca de celulares, o lo que vos me digas, o sea, cuando vos entendés que si vos pones definir derecho, o esto está bien, o sea, es tan loco como decir manzana, no te va a entender nadie ni nada. Bueno, sigamos. Hoy yo le voy a mostrar quizás 3 herramientas, pero sobre todo el macho alfa que es GPT hoy, porque es como el Fordismo, ¿viste? Salió Ford primero. Bueno, GPT es eso. O sea, después ha salido Toyota, después ha venido BMW, después ha venido, sí, vinieron los alemanes, vengamos todos y minemos el campo. GPT es lo primero que viene con esto, con este concepto que yo le voy a definir ahora, que es la IA generativa a través de la generación preentrenada utilizando una tecnología que se llama Transformer. De ahí está Gemini, que es de Google, que está muy interesante, hoy tiene unas capacidades muy piola. Cloud está muy bueno. Perplexity, el que está ahí a su derecha, que también es colorido, es Copilot de Microsoft, que integra muchísimo también de algo que utilizan muchos ustedes, que es Word, Excel, PowerPoint, etc. Con lo cual, ustedes díganme a dónde quieren ir y yo les voy a decir qué auto les conviene. Entonces, en esto pasa un poco lo mismo. Y bueno, yo tengo una familia y bueno, yo voy a utilizar algo más espacioso. Y bueno, estoy medio cancherito, igual me voy a comprar un deportivo. Bueno, acá depende de dónde quiero ir, qué herramienta me parece puedo utilizar. Porque yo empiezo esto que son transportadores, sobre todo de texto. GPT, para sacarnos de encima ya el concepto, o GPT, en definitiva, este modelo de aprendizaje tiene algo que es igual que nuestro cerebro, que genera, si tiene la capacidad de generar algo, está preentrenado igual que nuestro cerebro, yo soy yo y mis circunstancias, y sin ella no sería yo. Pero lo grosso es lo que hemos logrado a través de marzo de 2023, donde sale un paper y dice, che, esto se llama la tecnología Transformer. La tecnología Transformer, que es un tipo de técnica de aprendizaje, Deep Learning, de aprendizaje profundo, o sea que es bastante interesante cómo funciona, hace que se preste atención donde se tenga que prestar atención. La IA generativa ya existía hace mucho, algo que genere algo existía, pero era bobo, porque no entendía el contexto. Ahora esto no es tan bobo, esto es muy inteligente de hecho. ¿Por qué? Porque esta tecnología de aprendizaje a través de tagueo y de marcadores probables, muy entrenados, con billones y billones de datos, hace que entienda que autodespacho para resolver sin que yo le explique sea lo jurídico. Y no vincule quizá con cruzar la avenida atrás de un auto, o que hay que resolver algo de un auto. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, empezamos a ver que ya nosotros la herramienta no la tenemos que ser experta, nosotros tenemos que ser expertos. Y no es casual que esto, que es el frente de trabajo de GPT, sea igual cuando lo tengamos en el celular. Porque esto está pensado que sea nuestra herramienta de base, como utilizamos todo. Entonces eso está bueno para empezar a implementarlo. ¿De qué manera? Yo les voy a mostrar cómo implementarlo con el celular y cómo implementarlo desde la computadora, donde por lo general nos sentamos a redactar escrito, a contar plazo, a trabajar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo integramos esto? Lo principal es comprender que nosotros tenemos un canal de información que es un algoritmo. Me gusta decirle algo de ritmo a mí, ¿por qué? Porque el momento que yo hago esto, y es solamente un sonido, y yo hago esto, empecemos a entender que la misma secuencia lógica de un paso genera en un proceso algo que yo quiero que genere. Eso es todo lo mismo. Yo voy acá, voy a trabajar este canal de información, que yo le digo algoritmo, con una cadena de valores que son los datos. Esa cadena de valores tiene muchos métodos de transformación de datos que no me voy a quedar acá, que es la forma en que aprende, pero sí con una, que tiene que ver con el tratamiento del dato con la instrucción utilizando imágenes. Eso que nosotros, que es nuestra pieza fundamental, no piense que en definitiva tiene que leer algo y yo avanzo rápido, porque no tiene mucha más importancia lo que dice ahí, más que explicarle que es una pieza fundamental. Me ha parecido esto que le voy a mostrar en algún ejemplo práctico, que es la visión computacional. Antes de tener esto así entrenado, como ustedes ven ahí, llevaba muchísima guita en programación, muchísima capacidad técnica. Hoy ustedes tienen esto, donde ustedes sacan una foto, y que esto cada vez más está entrenado con foto y con video, y pueden detectar, por ejemplo, quizá a través de todo esto, y es por ejemplo que en la medicina hoy vengo de un congreso de medicina de familia, en donde, claro, muchísimos médicos están analizando tomografías, radiografías con esto. ¿Por qué? Porque tiene cargada millones de radiografías.
entonces te va a dar quizá algo probable para discutir. Yo veo esto y yo también he visto esto y te lo indica. Bueno, acá en este caso, pensemos que constantemente nosotros estamos trabajando con la interpretación de imágenes. Entonces, si yo he recibido un choque de frente, saco una foto y le mando al seguro, ¿verdad? Bueno, el seguro hoy puede procesar esto con inteligencia artificial para saber si me está mintiendo, o de dónde ha venido el choque, o qué impacto, o hace cuánto está, o el degradé de la pintura. No sé, si yo les traigo esto a ustedes, se van a dar cuenta que cada vez cuentan con más herramientas ustedes de convencimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes brindan estos parámetros en un contexto judicial, las posibilidades son infinitas. Porque ustedes constantemente están aportando información digital que puede ser analizada no por la visión de un juez que está sesgado o de un abogado que tiene una intención asertiva o de un demandado que tiene la función de aplazar el proceso. Está pensado con algo que no tiene sesgos en sí, como el que lo voy a conocer y vamos a hablar, sino lo que tiene es una visión objetiva de entrenamiento de muchas cosas y de muchas probabilidades. ¿Y qué es el derecho si no? Si nosotros hablamos de la verdad material, nosotros hablamos de algo que probablemente ha pasado. Y si nosotros hablamos de la verdad formal, ¿cuántas veces se prueba la verdad formal? En el derecho penal, ¿cuántas? Entonces, trabajamos nosotros mucho con probabilidades. Yo le cuento que usted tiene una herramienta de un tagueo y etiquetado impresionante para decirle al juez que probablemente, según esto es de tal manera. Ya le voy a mostrar cómo lo utilicé en un caso, que no lo pude publicar por obvias razones. En mi libro hablo de que esto es la Fórmula 1 de procesador de texto. ¿Esto qué implica? Que si vos conocés más o menos cómo es el motor, que utilizar tales ruedas no va a chocar, y si llueve tal cosa, y bla, 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 a esto vos lo utilizás para llegar a un lugar muy picante, de mucha exposición, pero no lo vas a sacar para ir a comprar el pan en la esquina, porque sos un payaso. Y somos unos payasos porque así lo estamos utilizando. Por eso salen jueces a decir, oh, mirá, usó IA generativa para hacer tal cosa. Y es un desastre. ¿Cómo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque no era necesario para tu contexto de valoración. Por ejemplo, el querido juez santafesino que dice, che, le pregunta a la IA de Meta si, por ejemplo, se cumple con el derecho al agua teniendo en cuenta tantos metros cuadrados de columna, no sé. No, pregunta, ¿qué es el derecho al agua para la IA generativa? ¿En qué contexto? Vos le estás dando así una herramienta al demandado para decirle, hermano, pero te llevo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que utiliza una cadena de evaluación totalmente errónea, porque es lo mismo que yo le pregunto al trapito de acá abajo, y con mucho respeto lo digo, sobre la carga dinámica de la prueba en proceso, donde yo veo con perspectiva de género que existe violencia. Entonces, es lo mismo, solamente que no nos estamos dando cuenta que lo estamos publicando con fervor. Estamos locos. Porque es lo mismo de payaso sacar el Fórmula 1 para ir a comprar porque es peligroso, porque no está permitido en la calle. Bueno, vamos a conocer para qué sigue el Fórmula 1, ¿no? Para eso me gusta el diagrama de UNESCO en 2023, nos dice UNESCO, que es Naciones Unidas por la Educación. Che, ¿vos necesitas que el resultado sea sí o sí verdadero? Bueno, si no lo necesitas, usa GPT, está todo bien. Si vos necesitas que este resultado sea verdadero, no hay drama, no es que no lo pueda usar, pero tiene un primer semáforo, que es tener la experiencia para conocer que esto es verdadero o no. Bueno, si no la tenés y no es tan seguro que lo uses, no hablé de física cuántica con GPT porque te va a bailar. Y es la verdad. Ahora, tener la experiencia. Y el último semáforo que yo te voy a poner, y que lo teníamos siempre, es, ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias legales o éticas de esto? Pero más vale si parece pongo la firma. Entonces, ahí está la cuestión. Inventar jurisprudencias toma antes de que exista la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué ahora estigmatizamos la IA generativa? Si los burros somos nosotros, que estamos inventando. Entonces, hay un poquito que lo que voy. Acá había ahí un parate, porque bueno, ¿para qué sí? Vos me preguntás para qué sí, y después a ustedes en parámetros generales, porque son muy seguros, que vos me decís, che, te auxilia como redacción, sí, esto redacta hoy un 7, un 8, en el promedio mucho mejor que muchas personas. Simplifica el lenguaje, te permite compararlo de manera multidisciplinaria, corrige, analiza un montón de cosas, te la estructura, te ejemplifica, te traduce, sí, bárbaro, ¿verdad? Sin embargo, el para qué sí se ve en la práctica, o sea, el famoso los pingos se ven en la cancha. Bueno, acá esto ustedes se van a dar cuenta así. ¿Por qué? Porque lo más importante en realidad es saber para qué no. Si vos tenés en cuenta que en definitiva es muy complejo lo que vos estás analizando, y si nosotros no podemos resolver el dilema de si choco a un abuelo que está con un respirador y una enfermedad terminal, o choco a una embarazada que está cruzando la calle, y bueno, si nosotros no podemos resolver ese dilema ético como sociedad humana, ¿qué esperamos que esto lo resuelva? Si esto lo hemos creado nosotros. Entonces, nosotros pensemos que nosotros no le pedimos a un juez griego, a un juez alemán, que resuelva sobre el contexto argentino de las cosas. Esto pasa lo mismo. Entonces, íntegramente no le doy cosas complejas de resolución porque esto no está preparado para eso, porque lo que más te puede llevar a esto es que
esto no decide. Esto no decide la calificación jurídica de un delito, esto no decide si un trabajador ha sido despedido o no, esto no decide cuánto tiempo de prisión, esto no decide si un testigo es más creíble que el otro. Esto no es eso, porque vos estás poniendo algo en la heladera que va en el horno. Esto por ahora a vos te sirve para procesar información y apoyarte como complemento de la decisión que vos como humano tomás. Y acá viene el contexto de comunicación que le voy a comentar. Me parece interesante esto, que su función principal también no es indexar. ¿Por qué es su función principal? Porque GPT nos trajo hace aproximadamente 6 días una nueva función de búsqueda por Internet, que es súper interesante porque el que sabe de marketing digital, y ya le voy a mostrar esta función, te va a decir que si ustedes buscan algo en Google y buscan algo en GPT, se van a dar cuenta que los resultados de búsqueda son distintos. Pero ¿qué pasa? GPT le está tocando el culo a Google y ahora Google, si ustedes buscan algo, también lo procesa con IA generativa, le está tocando el culo a GPT. Es súper interesante la carrera tecnológica, pero mi pregunta es, ¿cuál es el máximo buscador que ustedes utilizan? Bueno, sigan utilizándolo. Es interesante que puedan seguir utilizándolo, porque GPT general o lo IA generativa general no es tanto para búsqueda de información, pese a que ahora está mejorando. Y acá, un poco lo decía, está el buscador ahora que tienen ahí, igual le voy a mostrar ahora, porque yo voy a hacer un pequeño parate en qué, en cómo le incorporamos esto a nuestro trabajo, porque hasta acá yo le muestro mucho GPT. Después le voy a mostrar otra herramienta, que por ejemplo se llama Notebook LM, que es de Google, y le voy a mostrar otras herramientas también que le van a servir para procesar información que es IA generativa. Pero es como decirle, le enseño a manejar una camioneta y enseñamos a manejar también 208. ¿Cómo nosotros podemos incorporarla? Y creo que hasta acá vemos, teniendo en cuenta que esto va a multiplicar mi capacidad. Entonces, sabiendo que yo tengo que procesar, en definitiva, la contestación de 7 testigos en ciertas cosas, bueno, esto a mí me va a ayudar a tomar la decisión sobre la claridad, teniendo en cuenta que los testigos no se cuentan, se pesan. Y si yo veo que en gramática hay más testigos que han nombrado circunstancialmente esta fecha de ingreso y es la única prueba que hay, y acá no, y bueno, macho, ya es matemática pura, no seas tan canalla, sabe que este testigo te cae mejor que este, porque acá lo que vos necesitas son palabras, y en palabras esto pesa un poquito más, bueno, te puede facilitar con esto, ¿verdad? Y a la vez podés generar contenido, porque al mismo tiempo donde vos pones el análisis de estos testigos que pones, va a poner qué dice Peirano sobre esto, por ejemplo, y qué son los testigos de oída, y qué dice el criterio de la corte. Entonces vos vas a pedir que te procese esta información teniendo en cuenta que es especialista en derecho procesal, que vos querés resolver que 3 testigos no te generan credibilidad, pese a que es la única prueba, y que según la carga de esto, conforme el artículo 300 tanto, debería ser tal cosa. Vos hablas así como yo lo acabo de decir, y te va a hacer un resultado divino, porque te va a mezclar lo que han dicho los testigos, lo que pasa con Peirano, que ya se lo has copiado, lo que dice tu corte, te lo cita con normativa APA, que está hermoso, y te va a dar la conclusión para que vos te quedes como un jefe. Ya vamos a ver cómo. Esto me parece interesante. Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Para volver a repetirlo. Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Y acá me parece que Will Smith es súper flayado por la IA en Yo Robot. ¿Por qué? Porque si dice, vos podés crear una obra maestra y le dice, ¿y vos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo acá? Si vos querés que esto te redacte una demanda de una vez, como si esto fuese un crack en la abogacía, y vos no lo hacés de corrido tampoco, hermano. Vos tampoco lo vas a parametrizar con tanto nivel de detalle si no te lo explica alguien más, si no analizas información, si no te fijas que acá tenés que poner tal cosa. Entonces, no exijas tampoco algo que incluso vos no lo sabés hacer. Es un poco, me gusta el paradigma de esta parte. Y hasta acá, yo les muestro una cosa. Yo creo que hay decisiones humanas que sí son muy automatizables y que vos podés delegar y otras que no. Eso va a depender mucho de ustedes. Hay gente que delega realmente en la tecnología todo. Yo en esto decido tomar mi propia decisión. Para eso, yo digo, bueno, empecemos a saber cuál es la puerta que yo tengo. Y es el prompting. El prompting, que es tu puerta, es decir, lo que vos instruís. Prompt significa estímulo en inglés. Es la posibilidad que hoy vos vas a tener, y la única posibilidad que vos vas a tener, de manipular este sistema que vos tenés hoy de contexto de datos, de procesamiento de datos. Entonces, si esta es la única puerta que vos tenés, empezás a ser experto en lingüística, porque es la única forma que vos vas a tener. Porque, por ejemplo, si nosotros hablaríamos inglés, esto funciona incluso mejor en inglés. Un poquito en porcentaje mejor. Entonces, pensemos cómo esto sí, porque lamentablemente en el derecho constantemente decimos sinónimos que no son sinónimos. Ustedes ven el resultado de un, por ejemplo, ¿no? De una sentencia definitiva y dice, el demandado detalló que tal cosa, después dice, la accionada resumió, y después dice, afirmó. Y vos me decís, todo eso lo decimos como sinónimo, y detallar es una cosa, afirmar es otra, y resumir es otra.
Y esto lo entiende muy bien. ¿Por qué? Porque es una calculadora de eso. Entonces, si nosotros pensamos que si vos le pedís que detalle algo, va a poner 1, 2, 3. Si vos pedís que lo explique, su contexto va a ser explicativo. Si vos pedís que lo afirme, va a ser asertivo. Entonces, si vos entendés que lo que vos pedís a alguien es lo que se va a dar, el famoso jefe de los deseos. Y hermano, en algún momento vos le tenés que preguntar al jefe de los deseos cómo te tendría que haber preguntado yo para tener los deseos ilimitados. Y le ganaste al chiste. Y acá pasa lo mismo. Si yo no obtengo el resultado indicado, te van a dar cuenta que usted tiene la posibilidad de conseguirlo. En eso, en esa guía que yo le voy a mostrar un poco, en mi libro, y, un poco, y acá cierro para ver una parte práctica y enseñarles después sobre otra guía generativa y ver otra parte práctica. En mi libro trato una metodología, ¿es la única? No. Es decir, no hay una sola forma de hacer las cosas en las ciencias sociales, menos en el derecho. Si vos me preguntás, che, muy lindos los libros, cómo hacer una demanda, cómo hacer una sentencia, pero existen 1000 maneras de hacerlo. Sin embargo, acá yo creo que lo seguro en todo esto, mientras esté el estado actual del arte, son 5 cosas. Por un lado, el contexto. Esto está entrenado con 88 billones de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no digo, si esto hablo del contexto, ¿no? ¿Quién soy y en qué ciencia estoy trabajando? Esto no lo va a entender y va a decidir en qué sos y en qué ciencia lo trabajas. Dicho de manera ejemplificativa, si yo trabajaría, por ejemplo, una sentencia en el fuero laboral, y yo diría, che, mira, soy especialista en el derecho del trabajo, me encuentro realizando una sentencia definitiva para el fuero laboral de la provincia de Tucumán, Argentina. Los 88 billones de datos se han situado en un momento en la ciencia, que es la abogacía, en otro lugar de la ciencia también, que es la judicatura, en otro lugar que es el derecho laboral, y sobre todo en Tucumán, Argentina. Entonces, eso a vos ya te viene un contexto para que los 88 billones de datos ya no sean tantos, en manera de que esto sea un azar. ¿Cómo seguís achicando eso? Y para que esto sea más seguro. Recién yo hablo del contexto. Hay mucha gente que cree que vos tenés que darle un rol es decir, a la máquina, a la IA generativa. Y para mí eso, en mi contexto, está mal. Porque vos tenés que empoderarte vos. Si vos le decís, sos especialista, quiere decir que vos no lo sos. O sea, lo mejor de esto, y en cada detalle cuenta, es vos empoderarte, porque a mí no me va a hacer la guita si yo soy el especialista en derecho laboral. Entonces, teneme el respeto al momento de contestar de que yo sé esto y vos no. Entonces, yo voy a decir, che, yo soy especialista en esto, ponete en este nivel de la ciencia, le estás diciendo vos. Entonces, ahí hablas de vos en el contexto. En el objetivo, que es lo segundo, hablas de qué objetivo tenés vos humano también. Entonces, yo digo, ahí me dijo, che, mira, me encuentro redactando la primera cuestión controvertida dentro de una sentencia. Me encuentro redactando, por ejemplo, los hechos del caso, me encuentro contestando una demanda específicamente en tal parte. Si vos le das esa situación, se va a volver a situar en un estado de la ciencia específico, que va a ser procesal, va a ser de creatividad, se va a situar ahí. Lo tercero, y es cuando recién hablas de qué va a ser la máquina, es la instrucción propiamente dicha. La instrucción puede ser múltiple, puede ser una tarea o puede ser varias tareas. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, recién, soy especialista en derecho de trabajo, en el foro laboral de la provincia de Tucumán, me encuentro redactando la primera cuestión controvertida de una sentencia, mi objetivo es analizar en un primer párrafo las cuestiones controvertidas de todo esto, específicamente sobre las tareas. Quiero que, y ahí va la primera instrucción, todo lo recién ha sido mi contexto y mi objetivo. Quiero que, si te estoy dando una orden, si querés, o hacer tal cosa, díganlo como ustedes quieran. Por ejemplo, me resumo las posturas de las partes. Le copio y le pego las dos cuestiones de la demanda, si usted quiere, no es lo que yo hago específicamente, ya les voy a mostrar. O quiero que en 3 párrafos, y un poco lo que después ya les voy a mostrar qué es, quiero que en 3 párrafos, correlaciones, la teoría de los actos propios, que es esta, y te la copio. Lo que el demandado dijo acá, le copio, ¿verdad? Y esto que yo pienso, y le escribo. Yo di esta instrucción y le acabo de spoiler los otros 2 pasos que siguen, que a mí me cambiaron la forma de interactuar con IA generativa, que es yo darle la información. Esto no sabe cuál es el artículo 90 del Código Penal, esto no sabe cuál es el artículo del Código Procesal de Federal, ni el de la Nación, esto no sabe nada de eso, no. Es más probable que sepa el de Shanghái que el de Buenos Aires o el de Tucumán. Entonces, en el momento en que vos tenés ese input de información, que es el cuarto paso, es decir, qué información le ingresas vos le decís, che, mira, el artículo 55, por ejemplo, del Código Procesal Laboral de Tucumán, dice que los requisitos de la demanda son esto. Y si yo ya te enseño eso y te pego y te copio la demanda y digo, che, ¿crees que falta alguno de esto? Va a correlacionar lo que vos le estás enseñando. Entonces ese input de información encapsula que va a trabajar sobre eso y nada más sobre eso. Y es súper interesante porque es cerrar el lavarropa, no entra nada más. ¿Y qué sigue de eso? ¿Cómo va a salir esa ropa? ¿Va a salir seca? ¿Va a salir húmeda? ¿Qué tipo de... Bueno, ¿cómo quiero que salga esa información? Porque no es lo mismo que salga como una contestación de demanda, no es lo mismo que salga como, por ejemplo, el lenguaje jurídico claro
para que cualquier persona pueda entenderlo en el contexto de una sentencia de familia, como yo escribí alguna vez acá, o, por ejemplo, me gusta cómo escribe, y no sé, digamos, Mario Ackerman, bueno, me gustaría que esté escrito como esto. Y bienvenido, ustedes son Mario Ackerman, porque ustedes le mostraron cómo quieren que la información salga. Ahora, si vos me diste el contexto, me dijiste qué estabas haciendo, cuál es tu objetivo, instruiste con lo que vos querías, ingresaste la información sobre la que va a trabajar y le dijiste cómo va a salir esa información, y es muy difícil, amigo, muy, muy difícil que esto salga mal. Muy, muy difícil. Y se lo digo desde el entrenamiento, ¿no? Y acá usted lo que le voy a mostrar ahora, y que se vuelve complejo, si ya entre nosotros hablamos del lenguaje claro, de la buena fe, Dios mío, que todo el tiempo aclaremos la buena fe como si fuese que no la regla general. Igual que el lenguaje claro, Dios mío, en el facilismo que hemos caído, decir, porque el lenguaje claro tal cosa, y que antes no éramos claros. Sí, la sentencia es un lenguaje de comunicación. Entonces yo digo, si ya la interacción entre humano y humano es difícil, imagínense ahora que en el medio hay un algoritmo. Uy, se vuelve todo más difícil dentro de el emisor, mensaje, receptor. Pero si yo entiendo qué pasa en ese lavarropas, y va a ser más fácil que yo me la entienda por otro humano. Y acá vamos quizás ya a un poquitito a lo que quiero mostrar de manera un poco más práctica, ¿no? Yo no sé cuántas personas de las que están acá, porque también entiendo que el tiempo en televisión es limitado, trabajan hoy con IA generativa o alguna vez trabajaron con esto. Entonces vamos a un paso inicial que me parece súper importante. Hoy existen muchos, igual que ustedes van a bajar aplicaciones que tienen cosas, etcétera. Existen muchas páginas que trabajan con estos motores para, en definitiva, valerse de manera económica de esto, o de sus datos, o de interacciones. Entonces es muy importante que, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar los modelos de lenguaje que hoy están en forma gratuita y que trabajan a través de una patente específica, sepamos dos cosas. Primero, trabajar con fuentes oficiales. Entonces, por ejemplo, si yo voy a Google, pongo, por ejemplo, fíjense, ChatGPT, solamente eso. Este que está ahí no es ChatGPT, es chatbot app.ia, ¿verdad? Seguramente utiliza lo que se llama una API de GPT, es decir, utiliza como una parte del motor de GPT, pero lo utiliza a su favor. Esto probablemente quizá te robe tus datos, va a tener el contacto electrónico. Este que está patrocinado acá, que es aiachatbot.co, tampoco es GPT. Este tampoco es GPT, pero te va a permitir instalarlo acá, pero vos tampoco lo querés utilizar. Y una vez que ya bajaste acá, te va a encontrar que sí, que OpenAI, que es la empresa, o en este caso chatgpt.com, es lo que vos estás buscando. Entonces, ¿qué vas a ir? A ChatGPT. Si vos no tenés un usuario, te va a decir que te crees uno para poder interactuar más. Existe, como en todo, una versión gratuita y una versión paga. Yo acá si bien tengo la versión paga, voy a utilizar la parte gratuita para que todos veamos el procesamiento general de esto, porque incluso no necesitamos del todo esto, sobre todo cómo lo utilizamos. Este es el frame de trabajo de GPT. Acá hay el usuario. Acá abajo son las cosas que yo fui charlando. Che, mirá, estoy haciendo una escultura de Messi que era para acá, por ejemplo. Me compró una impresora de 3D. Estoy trabajando qué opciones puedo hacer de forma sencilla. Bueno, estoy trabajando cositas acá. Desde lo más tonto que ustedes crean, no sé. Descifrado un mensaje oculto. O sea, estoy trabajando pruebas que estoy haciendo por una clase, hasta cosas jurídicas. Sin embargo, esto a usted le va a permitir, en higiene de trabajo, esas carpetas que ustedes antes hacían, por ejemplo, para tal demanda, para lo que sea, tenerla acá guardada. Bueno, pues yo veo ofertas de Cyber Monday, estoy buscando cosas, bla, bla, bla. Bueno, lo que yo quiero mostrarles es que acá ustedes chatean. Ustedes chatean más de lo que hablan a diario. Aunque ustedes escucharon que yo hablo mucho, también chateo más de lo que hablo. Imagínense, insoportablemente chateo. ¿Y esto qué implica? Acá es donde yo voy a tener la posibilidad de adjuntar archivos. Yo puedo hacerlo a través de Google Drive de manera online, o puedo cargarla acá desde mi ordenador. Ustedes se van a dar cuenta que la forma de archivo que va recibiendo GPT puede ser de muchas maneras, pero por ejemplo, no sé, ¿qué será esto? Bueno, análisis jurídico sobre la prestación de Uber en Argentina. Yo pongo este PDF, lo que va a hacer GPT es cargarlo en su base de datos, que lo tiene no para descarga, sino que lo tiene él en su depositario, en su repositorio. Y sobre ese archivo, por ejemplo, trabajar. Por ejemplo, esto es una pregunta, no es una instrucción, sino una pregunta. Lo va a leer, me va a dar un resumen sobre eso. Sí, mirá, sobre tal cosa. Bueno, mirá. Y a ver si quiero que utilizando esa información de manera técnica y por ejemplo, usando
un lenguaje de la abogacía en Argentina. Rebatas en 2 párrafos utilizando una terminología asertiva, capciosa y agresiva, todo lo que dice el autor. Y van a tener en un segundo muchas ideas de eso. En ese autor de premisas que, aunque revestidas de lenguaje académico, carecen de evaluación exhaustiva de la realidad fáctica y jurídica en la que se desenvuelven los actores del transporte digital. Pretender que la relación entre plataforma y los conductores se fundamenta en una autonomía tergiversada despoja de los signos evidentes de subordinación y control. Es una afrenta al principio de primacía de la realidad. Claro, ustedes se darán cuenta sin haber leído el otro archivo de qué trataba, ¿verdad? La dependencia económica y la subordinación técnica no son fenómenos abstractos, se materializan en el poder de dirección y en cláusulas impuestas unilateralmente por esta empresa. Y bueno, y ustedes me dirán, ¿esto no es contesta una demanda? Yo no le he puesto una demanda y le está contestando esto. Por otro lado, resulta capcioso sostener que las plataformas digitales actúan meramente como intermediarias sin asumir responsabilidad alguna sobre esta figura ilusoria construida sobre... ¿No contestamos así la demanda nosotros? Entonces, con esto muy chiquitito que lo voy mostrando, les voy mostrando, por ejemplo, quizá algunos ejemplos míos prácticos de uso. Acá a veces yo guardo algunos archivos que voy trabajando, de algunos fallos. Bueno, miren, por ejemplo, de análisis de prueba testimonial. Yo entro acá y les quiero mostrar. Vieron que yo recién trabajé sobre esto. Yo puedo agarrar y vienen que dicen que acá compartir. Yo puedo trabajar acá, apretar ahí y compartirlo a ustedes acá en el chat, por ejemplo. Este enlace de lo que yo charlé acá. Se los copio y pueden ustedes ver sobre cómo es esa conversación, pero no charlar sobre esa conversación. ¿Esto qué quiero decirles? Para algún abogado muy pícaro que quiera utilizar esto de forma quizá más abierta y decirle, che, mirá, vos me estabas diciendo que esta imagen no estaba editada o que este testigo tuvo la oportunidad, y bien, cuando son, por ejemplo, vos copias muchas imágenes de un video, tuvo la oportunidad de realizar este hurto, y yo te voy a mostrar que cómo procesé yo la información acá y la imagen acá, como yo le voy a mostrar acá, GPT dice otra cosa. Y bueno, que cuando conteste demanda o haga una experiencia en informática, porque le aseguro que los peritos tampoco saben utilizar eso todavía, lo rebata. Es una prueba que yo estoy insertando por la ventana a través de un link de un procesamiento de información de una herramienta informática. Y bueno, ¿cómo lo va a tomar el juez como prueba documental? ¿Qué es esto? Si ya nos costaba entender el link de una página. Bueno, yo ahora no te estoy trayendo una página, te estoy trayendo esto que le estoy mostrando acá, miren. Por ejemplo. A ver si yo me voy acordando. Quizá me gusta como lo espontáneo, entonces lo voy mostrando. Pero por ejemplo acá, estoy tratando dentro de una sentencia. Le digo, che, mira, explícame el contenido, incluso lo entiendes si te equivocas escribiendo, ¿no? De esta sección de sentencia en la que estoy trabajando. Yo ya le cuento la resulta, la sentencia, la hago manual. No me gusta que GPT trabaje sobre los hechos controvertidos, porque yo la resulta, a ver, el expediente, la toma de conocimiento, la veo yo. Yo ya sé qué voy a valorar, qué es interesante, qué no, y sobre eso voy a trabajar, sobre la decisión que yo ya he tomado. Entonces digo, mira, la primera cuestión la está realizada por el accionante, la cartera profesional, y ahí yo ya hice contravento a los litigantes sobre tal cuestión. La parte actora afirmó que en función de las tareas realizadas, en exceso de lo establecido por el convenio colectivo, para un tal administrativo, correspondía a estar registrado como tal cuestión. La parte demandada, no, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, para resolver esto tengo en cuenta esto. En primer lugar, el convenio colectivo, el que se va a aplicar. En segundo lugar, que la cartera administrativa se caracteriza por desempeñar tales tareas, porque todos están diciendo, bueno, le explico todo esto, ¿verdad? Una vez que yo le expliqué esto, por otro lado, todo esto de mi sentencia, se debe recordar que la obligación de las tareas está en tal artículo del Código Procesal. Este es el input de información que yo le contaba, ¿verdad? Y estoy explicando que yo estoy trabajando esta sentencia. Y quiero mostrarle de qué manera. Bien. Bla, bla, bla. Hasta acá es todo copiar y pegar. Y acá quiero mostrarle el por qué lo detallado. Bien. Acá, por ejemplo, me contesta GPT. Che, mira, en esta sección de la sentencia se analiza esto. La cátedra profesional, y lo entiende muy bien, dice, che, mira, se describe que no hay disputa sobre esto. En segundo lugar, ¿yo por qué hago esto? Porque ahí me doy cuenta que está entendiendo de lo que estoy hablando. En segundo lugar, tal cosa. Finalmente se resumen los argumentos de tal parte y me lo resume. Perfecto. Bien. Entonces ahí empiezo yo a trabajar. Escriben un párrafo explicando la declaración del primer testigo. Esto empiezo a analizar los testigos. Al estilo de la siguiente escritura, la sección que introduje como ejemplo y la siguiente información. Esto que estoy copiando acá, le voy a mostrar
yo lo pasé a texto porque nosotros tenemos acá los testigos que declaran de manera virtual, o sea, a través de una cámara, y es en definitiva un video. Yo eso lo paso a MP3 y con la herramienta que le siga le voy a mostrar, la paso a texto para procesarla acá en un clic. Entonces, en definitiva, le entiende muy bien. Y acá empiezo a decir, che, bueno, mira, esto es lo que hizo el testigo, para aclarar tal cosa, bla, bla, bla. Le copio todo eso. Que me dice, el primer testigo, quien trabajó en la empresa tanto, desde febrero tanto hasta fines de agosto, no pudo precisar la fecha de ingreso. Yo ayer le expliqué tal cosa, la fecha de ingreso. El tercer testigo, tal cosa. Bueno, mira, lo que yo quiero es que haga la misma tarea de la respuesta anterior y ahí voy trabajando el mismo caso sobre cuestiones distintas. Fíjense que al principio era algo de redacción sobre las tareas. Me he ido a hablar ahora sobre la fecha de ingreso de los testigos. Realizar la misma tarea que en tu respuesta anterior con la declaración del segundo testigo. Utilizar la siguiente información. Bueno, yo ya he dicho que el testigo hizo tal cosa, bla, bla, bla. Fíjense, yo voy a decir que coteje información. La vuelvo a procesar. El testigo declaró que lo conoce de tal manera. Bien, bien, bien. El tercer testigo declaró todo esto. Esto es igual, ¿no? Le hago igual. Entonces, ahora le pedí que resuma en un párrafo de 7 razones la razón esgrimida por la parte demandada para invalidar la declaración. Claro, la tacha de testigo larguísima. Resúmela así nomás porque siempre son mentirosas. Sí, que es amigo del testigo, que está preparado, bla, 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 buenísimo. Quiero tenerlo en 7 oraciones porque estoy seguro que el abogado lo podría haber resumido en 7 oraciones. Y me dice, intenta invalidar, teniendo en cuenta inconsistencia, posible muestra de parcialidad, cuestiones que el testigo pudo afirmar, bueno, como siempre, ¿verdad? No le quiero aburrir con eso. Y ahora, escribí en un párrafo contestando el argumento de la tacha para rechazarla, la declaración. Para mí, esto le digo yo, ha sido circunstanciada, ha sido precisa, refiere a circunstancias que tuvo conocimiento de lo hecho. Cada única cuestión puede extraerse de la declaración en relación a la pertinencia para descubrir las tareas. Bueno, para mí hay una coexistencia temporal de lo que ha dicho. Existe la posibilidad material de que haya visto esto trabajar, no algo que encubre en sus palabras. Esto se lo escribo yo. Y fíjense cómo sale perfecto para una sentencia. La tacha presentada por la parte demandada carece de fundamento, ya que la declaración del testigo fue de circunstancia precisa, refiere de manera clara y detallada a las circunstancias de las cuales tuvo conocimiento. Es importante destacar todo esto. A mí me hubiese quizá un poco más de tiempo procesarlo, ¿verdad? Sigamos. Y acá ya tenía dudas de algunas cosas respecto a las tareas que mencionaban los testigos. Entonces yo quiero saber a qué conclusiones se puede llegar respecto a las tareas que realizaba el accionante en función de las declaraciones de los testigos. Yo ya tenía mi decisión, pero digo, a ver cómo la procesa esto. Le pongo yo, le hablo a GPT, sí me parece que existe una cuestión sobre el nombre de la ocupación, los testigos difieren en cómo se llamaba lo que realizaba, pero quiero saber puntualmente qué tipo de descripciones de acciones, por lo que el conflicto acá se sitúa en eso. Entonces yo tengo que ver bien, le explico, cuáles son las acciones que los testigos describen para ver si esas acciones coinciden o no. Es decir, te estoy enseñando qué es lo que yo quiero. Entonces, bueno, yo quiero ver en qué funciona esta declaración. Esto estoy hablándolo, por eso ustedes lo ven así. Yo le voy a mostrar ahora un ejemplo hablado. Entonces yo, entonces bueno, mira, yo quiero ver en función de estas declaraciones que propiamente describen los testigos más allá de cómo mencionan, porque algunos dicen jefa de venta, otros dicen encargo de venta. Esto estoy hablándolo yo. Y se transcribe así como le voy a mostrar ahora. ¿Y qué hace GPT? Actualiza toda su memoria de lo que ya ha visto y dice, mira, Marco quiere analizar las acciones descritas por los testigos en caso para determinar. Gestiona que yo ya he trabajado esto en otros lugares, porque empieza a tener memoria. Y me dice, mira, el primer testigo describe tal cosa, el segundo testigo tal otra. Si analizamos estas acciones, todas implican una participación activa en la gestión y coordinación de compra, que son tareas que pueden requerir cierto nivel de toma de decisiones. Por lo tanto, ese por lo tanto es muy de GPT, el análisis debería centrarse si estas se alinean con las tareas. Y me dice, che, mira, todos coinciden que hay ciertas tareas. Fíjate vos, me está diciendo, pues yo no lo dejo decidir. Fíjate vos tal cosa. Eso para mí es un golazo. Gracias, le digo yo. Todo el tiempo, a mí me gusta retribuirlo. ¿Vieron cuando ustedes al algoritmo de Netflix o Spotify le ponen la manito para que aprenda, que a usted le guste y le muestre más contenido? Yo quiero enseñarle que acá trabajo bien el vago. O la minita, no sé quién de ahí. Trabajo muy bien. Bueno, seguí trabajando. Esto un poquito para mostrarle este caso, es particular ejemplo. Pero ponele, me gusta mostrar un ejemplo porque muy pocas personas utilizan una función tan básica, tan básica, como la posibilidad de transcribir. Entonces, a mí me gusta mucho que, por ejemplo, ustedes constantemente están en una audiencia o tienen un cliente o etcétera, y miren este modelo de uso que me gusta siempre mostrarlo. Aparte entiende un tucumano como yo, que hablamos como el orto. Entonces imagínense si no va a entender realmente a cualquier persona que medianamente modula un poco más. Y acá les muestro, por ejemplo. Acá ustedes tienen la función, porque todavía, capaz que se actualizó esta función acá y me va a leer mi micrófono, es porque esta actualización viene ahora. Que yo pueda hablar con GPT desde mi micrófono también. No, todavía no está acá, si no estaría acá en la barra. Ustedes ven acá que ahí tiene una función para hablar. Bueno, esa función de latencia vos podés o conversar con GPT o como dictarle con texto del celular, solamente que es muy inteligente y te entiende perfecto con las comas, los acentos, como recién le mostraba yo. Entonces, yo ya hablo, no escribo tanto, hablo.
Y por ejemplo, le muestro un pequeñísimo ejemplo para avanzar sobre otra IA, porque me queda un poquito tiempo para eso. De cómo ustedes esto puede utilizarlo de la manera más rudimentaria, porque ustedes pueden cargarle acá su teoría del caso, la contestación de demanda, lo que dijo el testigo, y enseñarle lo que ustedes quieren que tenga visión. Pero ponerle, hablámoslo de una entrevista al cliente, donde yo ni siquiera le he dicho específicamente qué quiero hacer acá. Miren. Hola GPT, estoy acá dando una clase de tu uso dentro de la abogacía y me parece muy pertinente utilizar esta función para primero poder entrevistar a un cliente utilizando su lenguaje natural. Son quizá clientes que no utilizan un lenguaje jurídico, sino mucho más coloquial, de hecho muy mal hablado, así como yo te estoy hablando ahora. Y yo voy a necesitar parametrizar mucha información, porque conforme te voy a mostrar después, los requisitos de una demanda requieren saber quién es la persona, su DNI, cuáles son los hechos sobre los que alega su demanda, tener circunscripto si una demanda laboral, que es lo que vamos a trabajar ahora, cuál es la fecha de ingreso, su fecha de egreso, cuál es su remuneración, cómo la percibía. Todas estas cuestiones para mí van a ser muy importantes. Entonces, vamos a trabajar juntos una entrevista ficticia con un cliente. ¿Estás de acuerdo para poder cumplir con eso? Perfecto. Doctor Berta, estoy listo para ayudarte con la entrevista ficticia. Podremos recoger toda la información necesaria de manera ordenada y en lenguaje jurídico. Primero no te confundas, yo soy la doctora Cositorto. O sea, primero a mí me tratás como la doctora porque vos trabajás para mí. Entonces quiero que comprendas que no vamos a trabajar y no vamos a manejar en ese lenguaje, ¿está claro? Entendido, doctora Cositorto. Con su dirección podemos llevar a cabo la entrevista ficticia. Bueno, lo primero que voy a hacer vos es lo voy a escuchar ahora al señor Rodríguez. El señor Rodríguez que viene acá como cliente a mi estudio, viene con una cuestión emocional muy grande, entonces quizá empieza a hablar de muchas otras cuestiones que a mí no me interesan tanto, pero lo que yo te voy a pedir, para no obviar nada, es que transcribas primero toda la entrevista y después vamos a procesar esa información para que tenga utilidad al momento de redactar una demanda. Vos no lo vas a interrumpir en ningún momento, señor Rodríguez, me va a escuchar hablar con él y vos solamente vas a hablar cuando yo diga Alberto Blanco. ¿Estamos de acuerdo? Entendido, doctora Cositorto. Estoy listo para transcribir toda la conversación con el señor Rodríguez y esperaré su indicación para intervenir. Bueno, yo soy Adrián Rodríguez y lo que yo le quería contar, doctor, es que yo estaba trabajando en el supermercado Bea, ese que queda ahí en Avenida Sarmiento al 700, y yo era repositor ahí. Yo trabajo más o menos desde la pandemia, a mí nadie me ha dicho que cómo iba a trabajar, y yo ya iba y me exponía todo, yo más o menos de 2020 que trabajo en ese lugar. Y yo trabajo por la mañana, ¿vio? Yo iba siempre muy temprano, a las 4 de la mañana, hasta más o menos 2 de la tarde a reponer toda la mercadería de la gente y me hacían limpiar y ya me hacían así un montón de cosas. Bueno, después pasó ya para el 2022 que me han enseñado algunas tareas en la caja. Entonces yo empezó a hacer tareas ahí de caja, ya mi horario era otro, pues yo ahí ya trabajaba de 2 de la tarde a 10 de la noche y a mí por eso me pagaban por semana. A mí por semana venía, en este caso, la señora Liliana y me daba 50.000 pesos. Y bueno, esos 50.000 pesos yo cobraba, pero no me lo daba a la mano, no, yo no tengo una cuenta, un banco, nada. Yo le quería contar que una vez ha venido un cliente y a mí me ha maltratado y me mandó a la casa a mí, la señora Liliana. Cuando me mandó a la casa a mí, yo no sé si tiene que ir a trabajar el otro día, pero a mí me ha llegado la carta documento, ¿vio? Y yo he ido a la abogada del gremio y me ha dicho que venga con usted, porque esa carta documento dice que yo he abandonado el trabajo, yo no abandono a nadie abandono yo. Nunca abandono a nadie, no voy a abandonar, no, yo no abandono nunca en pandemia tampoco, no voy a abandonar nada. Entonces, bueno, eso me pasa. Bueno, escúchame, disculpa, señor Rodríguez, lo que yo te quiero preguntar, ¿y vos contestaste esa carta documento? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste al momento de que eso te llegó? No, doctor, yo no contesto nada, después me llegó otra que me decía que yo estaba despedido porque he abandonado. Y bueno, de ahí yo no he ido más y bueno, he venido a hablar con usted. Podés intervenir, Alberto Blanco. Señor Rodríguez, para poder ayudarlo adecuadamente, es importante recopilar más detalles sobre su situación laboral en el supermercado Bea. Necesito algunos datos. ¿Tiene constancia de su fecha de ingreso y la fecha en que dejó de trabajar allí? ¿Cómo era la modalidad de pago?
más allá de los 50.000 pesos semanales. ¿Le daban algún tipo de comprobante o Escúchame, recibo? escúchame, atrevido. Yo soy la doctora Cositorto y esas preguntas las hago yo. Vos lo único que te voy a encargar acá de transcribir todo lo que acaba de pasar. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe, doctora Cositorto. Me encargaré de transcribir toda la conversación con el señor Rodríguez sin intervenir. Bueno, ya en un ratito continuamos. Les quiero mostrar una cosa antes de seguir. Esto que acaba de pasar, que ustedes han visto que es una interacción quizás un poco genuina, y de hecho yo soy las mismas personas al mismo tiempo y es como complejo mostrarles sin un caso en particular. Ustedes pueden parametrizar muchas preguntas que van grabando y en eso. Entonces, por ejemplo, miren, yo actualizo mi chat GPT y van a ver acá al costadito la charla. Entonces yo así también voy conversando de lo que resuelvo, voy leyendo el expediente y digo, che, mira, el testigo Rodríguez ha dicho tal cosa, si tengo que anonimizar algún dato, lo anonimizo así. Entonces yo entro acá y pongo, mira, entrevista con el cliente. Esa entrevista con el cliente que yo pongo acá, esto que ustedes quiero que vean. Mira, esto todo lo que fui yo hablando, vieron que son un audio de 48 segundos. Fíjense cuando acá habla el señor Rodríguez, dice, mira, yo soy Adrián Rodríguez, lo que yo te quería contar, doctor, es que yo trataba de trabajar en el supermercado Bea, ese que queda ahí en la avenida Sarmiento al 700, todo tal cual lo ha dicho el señor Rodríguez, les aseguro, porque lo entiende muy bien el lenguaje natural, y lo transforma a eso. Bueno, acá dice, en definitiva esto, o sea, ustedes tienen transcrito todo eso de ahí, y ahora, por ejemplo, le diría yo, utilizando un lenguaje jurídico claro, como soy especialista en derecho procesal laboral y teniendo en cuenta la ley de contrato de trabajo, si es que vos la tenés actualizada en tu base de datos, la ley 20.744, que me redactes de manera asertiva y convincente en 3 párrafos los hechos por el cual el señor Rodríguez considera que fue despedido de manera directa a través de abandono de trabajo de una manera injusta en donde él no tuvo la posibilidad de desarrollar el vínculo con normalidad y específicamente también de que este empleo no ha sido registrado teniendo en cuenta que procede unos rubros que yo voy a proceder a reclamar. Esos hechos quiero que los diga de manera muy clara, por favor. Teniendo en cuenta que es una demanda judicial dirigida ante un juez, no lo hagas como una carta únicamente redactada de corrido en 2 párrafos. En fecha aún por determinar, el señor Rodríguez inició una relación laboral bajo las órdenes de la parte demandada, sin que se suscribiera un contrato formal de trabajo y sin que se realizara la registración correspondiente en los términos del artículo 52 de la Ley 20.744. El actor desempeñaba tareas propias de su categoría laboral en forma continua, percibiendo una remuneración semanal sin la emisión de recibos legales. Sin perder más tiempo, les actualizo eso. Me parece interesante que el nombre del artículo 52, que es el libro, ¿no? de la ley contra el trabajo, o sea, cada vez está más entrenado con la normativa, pese a que qué hubiese hecho yo y en poco que quiero que entiendan que esto es una muestra. Yo en este caso hubiese mostrado cómo escribo yo los hechos de una demanda, hubiese pedido que la información que ha tenido ahí la transcriba teniendo en cuenta esos datos y los datos que no tenga lo deje en blanco y que de hecho me haga las preguntas sobre los datos que no tenga. Sin embargo, fíjense, en fecha aún por determinar, porque yo no quiero que invente, entonces los datos que no tiene no lo haga. Inició una relación laboral, implica que si el actor se desempeña tareas propias de categoría laboral en forma continua, no pone cuál, porque no le expliqué, percibiendo una remuneración semanal sin la emisión de recibos legales, lo cual contiene una falta de registro en la relación laboral, vulnerando la obligación impuesta por tales artículos, lo cual eso está mal. Durante el transcurso de la relación laboral, el empleador impidió el normal desarrollo del vínculo, impidió al actor desempeñar sus funciones con estabilidad y con condiciones dignas. Esta culminó con despido indirecto, en realidad despido es directo. Sin embargo, estos errores que nosotros vemos ahí es porque yo lo dejo crear. Yo le pido, hace esto. Si yo le digo, hace esto, teniendo en cuenta estos parámetros que ya le ingresé anteriormente, que es un poco el input de información, yo le digo, esto no se equivoca. Para nada. A partir de eso, existen muchos más usos. Creo que uno más me gustaría mostrarles, que es el que utilicé con... uno que le mostré las fotos de los testigos. Esta es la visión computacional que yo le quiero mostrar. No la foto del testigo, la foto del actor. No, este no. Bueno, pueden comparar un montón de sentencias, la cámara, la primera instancia, prescripción, no es fallido, posición aparte. Esta es. Sí, esta.
Ya está la sentencia publicada, así que por duda. Pero me pareció interesante. Esta sentencia, les quiero mostrar una pequeña muestra de la visión computacional que yo le mencionaba. También la sentencia laboral, acá yo vine trabajando, lo que, qué sé yo, le he puesto toda la resulta, el informe que había, bla, bla, bla. Y acá vengo trabajando mucho los argumentos de las partes. Bueno, una vez que ya está el caso, le empiezo a decir, mirá, ¿ven esta imagen de acá? ¿Alguien rápidamente se anima a describirme qué ve? Sin conocer el caso, por supuesto, nada. Si desbloquea el micrófono y puede hablar. ¿Nadie? No escuché la pregunta, perdón. ¿Qué ve Carolina acá? ¿Qué veo? Sí, ¿Un ¿qué mozo? describe? Me voy acercando, me estoy con el celular, no veo nada, ya está. Sí, perdón, perdón. Mozo sirviendo veo. Bien, perfecto. Mozos, varios. Bien. Fíjese que lo que yo pregunto acá es, sin dar un orden, sin mira, describe el contenido de esta imagen, cuántas personas hay, qué están haciendo, cómo están vestidas y dónde están. Acá GPT lo que me hace en microsegundos me dice, esta imagen hay 5 personas, 4 están metidos con uniforme formal, 3 usan camisa blanca, corbata moño negra, chaqueta blanca, bla, bla. Lo que indican que probablemente, igual que lo que piensa Carolina, sin saber el contexto específico, son mozos o personas de servicio. Uno de ellos está vestido con un traje negro, camisa blanca, bla, bla, los otros dos de tal manera. Me cuenta que están sirviendo todo. Sigamos. Me dice como la decoración de globos y luces, bla, bla, bla. Sigamos. El mismo contenido, ¿verdad? Les cuento el paradigma de esta situación. La parte actora sube estas fotos. No dice nada por qué. ¿Qué prueba esta foto? O sea, no está discutido que el vago trabajaba acá. Pero ¿qué prueba esta foto? Acá estaba discutida la categoría. El por en el convenio colectivo de lo gastronómico, muy mal redactado. Tenés mozo, mestre, cantinero, seguridad, barman. Tenés 200 categorías distintas que se divide en muchas cosas distintas. Bueno, entonces, como está argumental, la documental, yo, che, ¿para qué sirve esto? Pero la parte demandada no la niega tampoco. Valora algo de esto, ¿verdad? Bueno, usemos visión computacional, que a ver qué datos tiene sobre imágenes parecidas a esto. Y acá vuelvo a decir lo mismo, pero fíjense esto, uno de ellos a la derecha también lleva servilleta roja, lo que es personal. La persona del centro está vestida con un traje negro, camisa blanca, bla, bla, lo que sugiere que podría ser alguien en una posición de mayor formalidad o rango como un supervisor o gerente. Fíjate, yo no le pregunté si había una diferencia entre las personas, si no trabajaba eso. Sigamos en esta. Acá podemos ver nosotros que es como una cocina donde están, ¿verdad? Bueno, al toque, identifica esta situación. La persona del centro está vestida con traje negro, vuelve a decir lo mismo. Parece ser una figura de mayor jerarquía, posiblemente un gerente. A la izquierda hay otra persona, dicen que debe ser persona de cocina porque está completamente blanco. Esto lo decide de esta manera porque vio millones de imágenes similares. Ha sido entrenado con todas las imágenes que existen en Internet sobre la temática. Entonces, objetivamente da un parámetro interesante porque es un indicio, ¿verdad? Y acá, esta es la última que le muestro, paso a otra IA y vamos cerrando. ¿Qué ven acá? Alguien, a ver, Carolina, que te tengo activa si llegas a verlo. También son mozos, pero pareciera ser una barra, ¿no? Ah, no tomas nada vos ahora, entonces no sabes qué está sirviendo. No, no, sí, Fernet, Ah, pero bien, pareciera ser una barra, digo, porque hay varias bebidas. No es que es una mesa interesante. con una bebida. Una abogada como vos estaría describiendo que este mozo también cumplía funciones de barman, por ejemplo. Ahí ¿Qué vamos. pasa? Esta negligencia del abogado no dijo nada. Si eso está ahí, ¿verdad? Pero es interesante lo siguiente que le voy a mostrar. ¿Cómo está vestido Carolina los mozos? De blanco. ¿Trajes blancos son? Bien. Sí. Mira lo que dice GPT. En la imagen se ponen dos personas igual que vos, probablemente en un restaurante, en una barra o un área similar. Están vestidos con un uniforme formal de mozo, camisas blancas, corbata muy negra y pantalones oscuros. ¿Alguno le puede ver los pantalones? No, lo ¿Saben adivinó. de dónde saca que tiene pantalones oscuros? De De las todas las de acá arriba. anteriores, de De las todas las que vio anteriores. acá arriba con el mismo traje. Claro. Entonces es un poco la adjudicación que hace la imagen porque está convencido de Identificó el que tiene que que la llegar al misma mismo. persona. Exactamente. Ya identifica a las personas. Es interesantísimo esto, que es visión computacional. Bueno, y así puedo mostrarle mucho más de eso. Para no aburrirla más con GPT, les traigo un hito más. Y les muestro así rápido porque esta me parece, a mí me explota la cabeza con esta, que es Notebook LM. Esta es más fácil que GPT, mucho más fácil, pero funciona para otra cosa. Esto es una herramienta de Google que organiza y analiza mucha información. Notebook, como le voy a mostrar ahora, te permite a vos, que es como una nube inteligente, es como utilizar un Drive de manera inteligente. Si ustedes me preguntan, es el expediente electrónico inteligente.
por cómo le voy a mostrar que lo No, utilizo. perdón, antes que sigas, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Todo esto que nos mostraste, te queda ahí guardado en la nube, digamos, o te queda en tu máquina guardado? Bueno, mira, ahí te muestro un poquito, cuando sale la explicación te muestro de las dos cosas. Dale. En este caso, ustedes encuentran que por ejemplo, el frame de trabajo de notebook. Ustedes ven acá al costadito los archivos que vos le cargas y acá podéis, donde dice respuesta guardada, nueva nota guardada, vas dejando justamente notas. Esto es un cuaderno. Entonces lo que te va contestando lo vas guardando con notas y en definitiva solamente va a hablar sobre la fuente que vos le pongas acá. Ya les voy a mostrar. Esto puedes cargar un montón de fuentes. Puedes cargar fuentes en MP3, videos de YouTube, presentaciones así como PowerPoint, etcétera, PDF de todo tipo. Maneja muy bien el manejo de fuente. Y por ejemplo, puedes meter más de 50 fuentes, más de 500.000 palabras por fuente, un montón de cosas que está muy bueno. No hace cálculos matemáticos. Bueno, fíjense, Notebook LM. Por ejemplo, si ustedes ven este Notebook LM, si ustedes buscan acá, pongan así, notebooklm.google. Si vamos de Google, le muestro así rápido también para que lo hagan rápido. Notebook LM. Sí, le va a aparecer primero, ¿por qué? Casualmente porque es de Google, entonces si quiere que aparezca primero. Si ustedes van a Notebook LM, pero yo ya voy a ir directamente quizá a mi cuenta, por lo que les quería mostrar. Acá ustedes se van a encontrar con todos los cuadernos que yo voy creando. Por ejemplo, acá son clases, alguna cosa, pero por ejemplo, le muestro este expediente. Acá en este expediente yo le cargo la demanda, las pericias, las planillas que han presentado las partes, la contestación de demanda, las tachas, todo, las testimoniales. Bien que acá al costadito aparece así es porque son audios. Entonces yo descargo los audios y los pongo ahí. Esto, por ejemplo, para facilitarles rápido y mostrarles así sin que y pueda haber algún modelo de consulta. Yo esto, desde selecciono la fuente, pongo la demanda, por ejemplo, pongo la contestación y le pregunto qué está controvertido. Muy genérico, ¿no? Miren. Porque esto funciona mucho con el cotejo de fuentes. Esto sirve como mucho diálogo de fuentes. Está pensado para la investigación. Es una herramienta de mucha investigación. Está buenísimo. ¿Y qué tiene a diferencia de otros? ¿Vieron que tiene acá el numerito al costado? 1, 2, etcétera. Vos apretás ahí y te manda donde lo dice. Entonces, che, mira, te he discutido esto, esto y esto. Y bueno, yo voy a decir, ¿cuál es la principal acusación del actor a la demandada, por ejemplo? Y ahora, me parece lo más piola de esto, che, mira, la principal acusación es un pago de indemnizaciones, qué sé yo, y que se le imputó un supuesto maltrato a un cliente, ¿verdad? Fíjense si yo selecciono toda la fuente y yo pongo cuál es el cliente con el que tuvo un conflicto de actora. Esto es el futuro de un expediente digital. Al expediente digital vos le tenés que poder charlar. Esto es un expediente inteligente. Che, ¿qué es lo que dice la demanda de este viernes que tiene 50 páginas? Bueno, esto, más o menos así. Y vos podés ir acá. Mirá, fíjate que acá que dice. Che, mirá, la empresa dice esto. Según la declaración de los testigos presentados por la demandada, la actora se negó a realizar un cambio de mercadería. Y te dice qué clientes dice esto, ¿verdad? Yo aprieto acá y me manda a la fuente donde se dijo esto, dentro del expediente, ¿verdad? Y si yo digo, por ejemplo, cuál es la tacha de ese testigo y empiezo a trabajar con esta información que no está procesada más que a través del expediente, yo esto ya lo uso en GPT y empiezo a redactar. Y así trabajo de dos maneras. Por ejemplo, no sé, hace poquitito, sí, capaz que les muestro acá, poner como otro uso dentro de la base, que también la investigación. Rendí para el juego federal acá, para el juego número 2, y no me hubiese podido preparar si no tenía esto. Entonces, fíjense, yo pongo concurso para el juez federal, 45 fuentes, y tengo desde los videos de Zaffaroni sobre teoría del delito, hasta lo que ustedes digan, trata, bueno, tan amplio el federal, pero me empecé a tratar sobre cuestiones de abstracción de la estructura de la sentencia, de tal juzgado federal. ¿Esto qué implica? Que podés hablar con el juez, podés hablar con su sentencia, podés hablar con lo que dijo el testigo, no con el testigo, lo cual lo vuelve muchísimo más centrada la información. Súper, súper piola esta, no dejen de utilizarla, porque saben cómo funciona, así de sencillo. Ustedes van acá a Notebook LM, ponen crear, porque así le va a aparecer a ustedes, como estoy yo ahora, ponen crear, ¿verdad? Y le aparece así, subir fuentes. Seleccionan los archivos, listo, no hay más. Seleccionan 55 fuentes, ponen si quieren la teoría general del derecho, por tal cosa, esto dice Álvaro Belloso del proceso, esto, bueno, trabajan sobre doctrina. En otro cuaderno, trabajan sobre testigos, ¿no? Y así, una locura. Una real locura. Y acá voy a resolver la consulta antes de ir a las consultas con ustedes, porque ya se me acabó el tiempo. Prefiero que se me acabe el tiempo con la práctica y no con la teoría de todas maneras. Acá al costadito
vos tenés esto, ¿qué es lo que queda? Yo esto, que acabo de hacer esta entrevista, puedo eliminarla, puedo archivarla. Por ejemplo, yo elimino esto y te dice, mira, para cualquier modo de acceder, para borrar cualquier memoria de este chat, accede a tu configuración. Por ejemplo, si yo voy a mi configuración, pese a que quiero ir al chat, yo acá tengo la posibilidad de que GPT tenga memoria o no tenga memoria. Yo acá en los controles de datos tengo la posibilidad de que GPT exporte los datos hacia algún lado, es decir, entrene sus modelos o no, o no lo entrene. ¿Qué es que lo quiero decir? Y acá quizá ya lo empiezo a mirar a ustedes porque no me va a quedar mucho más tiempo. Sí, bueno. Yo acá, ¿qué empiezo a jugar? Y con esto voy cerrando. Hay cuestiones que requieren urgente el uso de tecnología para mejorar los procesos productivos. Y hay otras que pueden requerir esto, ¿no? Y está interesante. Si jugamos siempre sobre la creatividad o la necesidad. Lo real es que lo primero que para mí nosotros tenemos que hacer y tenemos que tener muy en cuenta es que nosotros tenemos que hacer esto acá. Empezar estos simposios, de empezar a charlar cómo lo usa uno, yo lo uso así, qué pasa, yo he visto tales limitaciones. Por eso uso mucho yo GPT, porque GPT es el que más utilizan las personas, entonces el que más podés conocerles errores, podés conocerles cosas y trabajar sobre eso. La realidad es que vos tenés que empezar a empoderarte con la tecnología, decir, che, esto me sirve, esto realmente me lleva a un lugar donde yo no podía llegar. Esto es la diferencia entre encendedor. Esto me permite incorporar muchas nuevas habilidades que quizás yo no tenía, de escucha activa, multidisciplinaria, filosófica, lo que vos me digas, perspectiva de género, lenguaje claro. ¿Por qué suponemos que sabemos hacer todo? Los abogados sí no sabemos hacer todo. Tenemos más habilidad con esto. Y otra cosa que requiere mucho para mí el trabajo mancomunado con el Estado es que si los abogados lo utilizan afuera y cagó tribunal, lo tenemos adentro. Porque si vos estás procesando los datos de tus clientes, ¿qué va a decir tribunales que no lo puede procesar? Y ahí voy un poco con esto. Es un desafío para nosotros aprovechar la ventaja. Argentina es un país guapo. Argentina es un país siempre que prueba. Ustedes me dicen, el 19% de Argentina utiliza esto ya, lo cual es quinto a nivel mundial. Y es un montón. ¿Y qué pasa? Somos los abogados que después vamos a mitigar riesgo. Esto que yo le muestro y recién me mostraba la configuración es un contrato electrónico. Y bueno, si GPT no cumple mi contrato electrónico y lo ejecutaré, hermano, y veremos qué pasa. Pero hasta eso yo no quiero más no use el fuego, porque el fuego. Bueno, hermano, nos quememos para que no se quemen las otras generaciones. Le pongamos ganas a la cosa, ¿por qué? Porque vos no tenés opción, no soy Europa, que ha regulado de una manera súper conservadora esto por las dudas. No soy Estados Unidos, que lo utiliza para el capitalismo. Argentina, gracias a Dios, lo que tiene son sus cerebros, hermano, son sus cerebros naturales. Nosotros, para mí, y acá, bienvenidos los campeones del mundo, nos creemos más que todo. Y porque algo tenemos que tener distinto, estoy seguro. Y si hay algo que yo creo, como existió en su momento el modelo agroexportador de Argentina, ha sido un bombazo, yo creo que este es un gran momento de la historia para que más personas se involucren con esto y justamente no tengamos esa sensación que pasó en la pandemia, que existen 144 países, de los cuales solamente 3 tenían la capacidad técnica y tecnológica de sobrevivir, que era China, Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos la capacidad tecnológica de tener una balanza atómica, pero teníamos el científico, pero no tenemos la tecnología. Bueno, les quiero contar a los científicos y a los abogados, etcétera, que hoy tenemos la misma tecnología que tiene Rusia, Estados Unidos, China, en esto. Esto están discutiendo lo mismo en todo el mundo. Nunca nos hemos puesto a nivel tecnológico igual que todo el mundo. Entonces yo digo, empecemos nosotros a simularle a los demás y empezar a ver esto al servicio común. Si nosotros tenemos buena fe, buena onda, le ponemos esto como una muy buena intención y es difícil llegar a puerto si vamos seguros. Y estoy seguro que en algún momento nosotros vamos a hacer esto. Los que realmente reparten el fuego a la demás ciencia, a las demás comunidades y a los demás países. Nosotros vamos a hacer de vuelta esa sensación de que Argentina es un poco más de lo que nos creemos. Estoy seguro que esto parte de la abogacía, porque van a venir muchos problemas más de lo que pensamos, y lo vamos a poder solucionar si nosotros comprendemos esto desde el punto de vista técnico y se lo utilizamos como una habilidad. Así que entiendo que el tiempo es apremiante, también es tarde y le agradezco mucho su tiempo. Y bueno, le abro un pequeño espacio de consulta, doctor, no sé si le parece. Dale, excelente, Marco. La verdad, estuvo fantástica la exposición, súper rica. Nos diste un montón de herramientas, desde una aproximación teórica hasta la riqueza de cómo utilizarlo. No sé, dejo abierto por si alguien quiere hacer consultas, que estoy seguro que las va a ver, para que las puedan formular. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Me Marcelo. escuchan? Sí, Es sí. que dejé escrito por acá, una compañera, una colega igual me contestó, pero a lo mejor me perdí.
cuando comparan los documentos, vos, o sea, la contestación de demanda y la demanda se cargan en, en esta última herramienta que Sí. explicaste. Bien, admite el PDF, admite sin Esta problema. última, sobre todo, admite mucho mejor la lectura de esto que GPT. GPT, por ejemplo, te doy un tip así que me costó mucho descubrir. Hay un formato de texto que es el más simple que existe, se llama formato TXT, que es el bloc de notas. Si vos Ujú. pasas todo lo que vos tenés de un PDF a un formato TXT, primero es más liviano y lo lee así. Es mucho más Ujú. rápido, pero Notebook LM, que es el que te contaba recién, lee muy bien. Así que en eso no hay Bien. drama. La segunda parte de la pregunta, que es la que anoté acá para ir al foco, dice, Sí, que me decís si puede detectar si puede está errado el detectar, planteo al contestar demanda o el o encuadramiento. la ley, ponele, viste las inconstitucionalidades, esto, lo otro, el otro Va, que contesta que es va a constitucional, detectar, yo quiero que vos tengas en cuenta lo siguiente, va a el detectar las enfoque cuestiones semánticas. jurídico. Bueno, el encuadre jurídico es tuyo. Esto va a detectar las cuestiones semánticas, la unión de palabras que dicen tal cosa. ¿Por qué? Porque el Ah, encuadre jurídico va a depender de muchas cuestiones que son externas a lo que vos podés explicar la unidad generativa. Sin embargo, vos pensás que, en definitiva, que es una contestación de demanda y es la redacción de oraciones de forma negativa utilizando tal modelo de persona en pretérito imperfecto simple. Entonces, eso entiende. Entonces, si ve que son afirmaciones la demanda y la contestación son esto, entiende que hay contradicción. Entonces, si vos lo pones dentro del mundo jurídico, sabe que existe una controversia. por ejemplo, el artículo 75, inciso 22, el que Sí. conocemos todos. Ponele que alguien diga que es la base, que es inconstitucional, que no existe la norma, la otra parte, ¿no? En un desconocimiento, ponele que diga que no es de la Constitución Nacional. Así, una controversia, si se da cuenta y el otro dice sí, 75, inciso 22, donde está la Constitución Argentina, y esa controversia la detecta porque conoce el 75, inciso 22 de la No, le va Constitución a Nacional. pegar vos el 75 inciso 22, le va a pegar los fundamentos que eso tiene, y en definitiva yo recomendaría que vos apuntes tu decisión. ¿Por qué? Porque esto no está Bien, preparado para decidir. Esto lo bien. que va a hacer en definitiva es parametrizar la información. Quizá le pega, porque lo que hace esto tiene que hablar. Es como vos le decís, algo tiene que decir. Si vos le preguntás, te va a decir, sí, mira, esto es incondicional porque el artículo 75 dice esto. Sin Bien. embargo, no es para lo que está entrenada. Puede errar de muchas maneras, porque encima vos me decís, es la última ratio en donde nosotros decimos en el caso concreto y puntual, esto no se aplica acá, porque va en contra de tal artículo. O sea, yo creo que va a detectar muy bien los argumentos, pero vos tratás de guiarle la respuesta. Entonces vos le decís, mira, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que en estos casos, el artículo 75, inciso 22 dice tal cosa, la ley de riesgo de trabajo tal otra, y en el caso concreto tal otra. Yo creo que esto. Y empezar a dialogarlo, y no de una sola interacción, hablar y discutir y Mu- generar. Muchas gracias No, por por favor. responderme. Muchas gracias a vos por participar. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta? Bueno, parece que están todos más que satisfechos y ya no quedaron más puntos para tratar. La verdad, Sí, muchas felicitaciones, gracias, Doc. Gracias por la felicitación a todos felicitaciones ahí. porque la verdad que Yo, estuvo súper yo interesante. quería hacer un comentario que me pareció ¿Cómo no? interesante. La verdad que, digo, se nos explica a nosotros los abogados, los jueces, la justicia. También en los colegios se está pasando y me parece interesante decirlo con lo que decía, yo tengo dos nenas chiquitas, que hoy los hacemos, los trabajos que van a tener ellas difícilmente. Hay oposición en los colegios con el tema de la CIA y yo inclusive les estoy enseñando a que busquen, a que se vayan familiarizando. No sé también por qué tantos docentes están en contra de las tecnologías, ¿no? Del celular, todo esto son herramientas que creo que nos pueden ayudar. Así que bueno, nada, eso quería comentar. Coincido, Me coincido pareció con vos. buenísima la Yo ponencia. estoy muy Gracias. vinculado al ámbito educativo y generalmente no está mal prohibir cuando es una ola que vos no podés surfear, porque te va a pasar por arriba. Entonces lo primero que vos haces es eso, no está mal. Para mí la cuestión es social, es justamente lo de los abogados. Vos tenés que explicar el impacto social de un chiquito de hacer pornografía con su compañerita. Si existen otros, yo voy a analogías de lo que pasaba antes en las escuelas también, existían cosas que vos hacías que no sabías el impacto social que tenía después eso en la persona y lo empezás a descubrir de más grande.
Bueno, acá lo que tiene esto es que tiene un impacto enorme, enorme. Y eso es lo que vos tenés que explicar. Y para mí, bueno, la verdad que un paradigma no hay nada resuelto y acá estamos para crear. Creo que estamos en un Sí, momento de la yo historia privilegiado. básicamente para que les explique cosas, les estoy enseñando a que la usen, ¿no? Buenísimo, pero Qué sé buenísimo. yo, no sé, no, una está aprendiendo con las multiplicaciones, la división, Claro, bueno, preguntale, no entiendo, pregunta. Y claro. nada, está bueno, me parece bueno, es una herramienta. Y mira, utilizar una calculadora no nos hizo más bobo. No es que vos vas ahora todo el tiempo y vas a un súper y utilizas la calculadora para que no lo haces. Entonces, las preguntas han cambiado, las respuestas también, pero bueno, tenemos que asumir el rol que nos toca en este momento de la historia. Acá 13 personas en la casita de Tucumán, como le dicen ustedes, pero la casa histórica han asumido con guapesa que nosotros no éramos más españoles y han dicho, hermano, ¿qué va a hacer? Nos toca en este momento de la historia donde tenemos que hacer es pelear. Y estos piones se han comprado y hoy son próceres. Bueno, hoy para mí viene una nueva generación de eso, porque es la primera vez como raza humana que somos conscientes de tanto cambio al mismo tiempo. Creo que la primera vez que nosotros estamos conscientes, por eso hay tantos abogados acá. ¿Qué hacemos hablando de informática, muchachos? Claro, porque somos conscientes de que hay un quilombo, hay un cambio, a los abogados nos gustan los quilombos y tenemos que entender los quilombos. Entonces, me parece súper interesante que estos espacios se abran. Una vez más lo felicito mucho al Colegio de Abogados de San Martín, al doctor Belén Sáenz, también a la querida doctora Andrea Sosa, que la veo conectada, y a todos ustedes por permitirme escucharme, son mis ideas, no creo que haya un solo camino, no creo que lo que yo digo sea todo que sea correcto, pero me animo a poner la cara para esto y lo que yo busco es que esto mejore. Sinceramente, mi única pasión es ayudar a las personas y gracias a Dios se han juntado las dos pasiones que me gustan, los videojuegos y las abogacías. Entonces ahora la ayuda a las personas involucra tecnología y eso me permite potenciar en este espacio lo que me gusta decir. Bueno, yo quería decir unas palabras nada más. Felicitaciones, Marco. La verdad que estamos todos súper entusiasmados. Los veo a todos conectados, que ya queremos entrar y ver y mejorar nuestro trabajo, que realmente es un grupazo. No es porque están acá, pero todo el tiempo queriendo ser mejores. Y gracias, bueno, a nuestro director del instituto y gracias, Marcos, por esta disertación que es fantástica. Gracias. Los veo a todos, nunca los vi tan interesados, ¿eh? Quiero esas caras en derecho laboral, ¿eh? Están muy interesados acá. Bueno, qué orgullo eso. Buenísimo. Es un Buenísimo. orgullo total. Bueno, le agradezco porque la verdad que hay muchos dentro de este sector que no comparten quizá lo que yo digo, pero bueno, creo que ahí está el tema. Justamente me encanta que no lo comparta o vamos juntos, pero estamos en la construcción de conocimiento y estoy seguro que ustedes lo van a usar mejor a esto que yo en su caso. Esto es como yo le encuentro valor, ustedes le encontrarán valor de otra manera. Fíjense que yo siempre hago con la comparación del auto. Todos criticamos a todos cómo estacionan. Pero nunca nosotros somos los que nos criticamos nosotros mismos. Ah, mira cómo está estacionando. Y vos fíjate, todos miran cómo está estacionando ese. Bueno, acá pasa igual con el uso de IA generativa. Todos miramos cómo lo usa el otro. Y yo te digo, ¿y vos? ¿Qué estás haciendo por esto? Por esta nueva construcción de conocimiento. Yo por lo menos le pongo el sello y construyo día a día con lo que me gusta, desde el lugar que me dejan, porque la realidad es que este es el lugar que a mí me toca. Y bueno, por eso celebro mucho estos espacios que son federales, que son interdisciplinarios y que nuclean todo tipo de edades y todo tipo de saber. Así que bueno, muchas gracias y no sé si tiene algo más, doctor. No, nada, agradecerte una vez más, no sé, a ver, Gabriela Verón parecía que quería decir Sí. algo acá. No, un segundo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que nos captó con la charla, excelente. Yo soy abogada del Colegio de Abogados de Morón, siempre me sumo a las charlas de San Martín, pero excelente. Sí, yo también me puse a jugar un poco con este tema de la inteligencia artificial y te da las herramientas, no te da, como vos decís, nosotros somos los que vamos a manejar los elementos y todo, pero me ha ayudado a hacer vencimientos, a hacer interpretaciones, yo desde el punto de vista de la profesión, desde el lado de afuera, pero no lo había interpretado el uso que le podés dar desde el Poder Judicial, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, doctora, sin duda. Yo creo que el camino está ahí. Siempre pongo el ejemplo de las copias con QR. Y claro, se acerca un abogado y me dice, Marco, mira, ¿cómo podemos solucionar? Porque yo en los bares no toco más una carta, hago un código QR y mando esto. ¿No podemos hacer lo mismo? Me dice un abogado afuera. Y yo digo, sí, tienes razón, ¿cómo no lo he visto antes? Y bueno, me generó algo que modificó el código procesal, nunca lo dirán la justicia de Tucumán, pero modificó los códigos procesales de acá. Y bueno, y ha sido un trabajo mancomunado de un abogado que no me va a plantear la nulidad ni la revocatoria. Me dice, Marco, sí, mandame el traslado así, vamos. Hemos abierto un camino, pero sí escucharle afuera qué es lo que estaba pasando. Y hoy creo que es eso, la tecnología es un puente, nos trae a este lugar.
Si ustedes van a procesar esa información, y acá cierro un poco esto, todo el mundo va a hablar de la protección del dato, de la anonimización, de qué pasa con lo que nosotros introducimos ahí. Y absolutamente todas las personas que le dicen eso, escanean todo con Cam Scanner, utilizan firmadores que son privados, generan todo en la nube, que no es propia, sino es en la nube privada, y después usan PDF 24 para dividir las cosas. Yo digo, ¿ya hace cuánto no tenés doble factor de autenticidad en WhatsApp y ahora te preocupa por la seguridad? Entonces yo digo, pará, vamos primero lo primero. Si antes no te preocupaba, ¿qué es lo que realmente te está preocupando ahora? Si ponía las fotos mutiladas de personas, le remea por WhatsApp a tu juez diciendo, ¿qué opinamos de esto? ¿Qué resolvemos acá? Y que eso no era no proteger los datos. A mí me descompone esa situación. Si vos me preguntás, a mí me molesta esa hipocresía. Y contra eso peleo. De adentro o de afuera, no me importa. Desde qué lugar, a dónde me va a poner, tampoco me importa. Me expongo y creo que el uso de tecnología de forma activista va a cambiar la visión que tiene la sociedad de esta profesión. Excelente. Bueno, Vamos a cambiar la profesión como cambió en pocos años, de 5 años. Yo decía, nuestra profesión va a cambiar en 5 años, cambió muchísimo, y de acá a 5 años yo veo que esto va a cambiar muchísimo más. Hay que estar abierto a los cambios. Yo le veo muchísimo. Sí, ¿no? Muchísimo. Tiene que cambiar más todavía. Pero bueno, somos los Muchísimas guardianes de todo esto. gracias. Bueno, bueno. no, gracias a ustedes, gracias por todo, doctor. Gracias, Marco. Bueno, contacto. les agradezco a todos que estuvieron hasta esta hora escuchándolo atentamente al doctor Marco. Estuvo buenísimo. Y simplemente quiero hacer un pequeño adelanto que en diciembre vamos a tener otra actividad, sí, pero esta vez vamos a estar escuchando quizás no tanto las aplicaciones acá que trajo Marco, que la verdad fue súper útil, sino vamos a escuchar a gente del Consejo de la Magistratura y algunos jueces de Nación que nos van a venir a contar qué están haciendo, qué iniciativas están tomando, qué proyectos están empezando a encarar para sumar inteligencia artificial desde el Consejo de la Magistratura y desde algunos juzgados, y que me parece que va a ser otra faceta que vamos a poder ver en cuanto a cómo va a terminar de reconfigurarse nuestra profesión de acá a muy poquito tiempo. Así que a seguir estudiando y a seguir preparándonos, ¿eh? Así que nada, les agradezco y nos estamos viendo. Y a cualquier cosa a través Decirle del que me lleven, WhatsApp. Gustavo, decir, no tengo problema que me lleven. Acá de Tucumán voy caminando si quieren, no hay ningún problema. Buenísimo, te esperamos, te Los esperamos. felicito, son unos fenómenos. Muchas gracias por todo. Gracias, chao, Bueno. hasta luego.